crujiente con el empate del día de ayer. ¡Fría la marraqueta! Corazón contento. ¿Y saben por qué? Porque nuevamente Gary Medel es el protagonista de un acto maravilloso. Oye, Hay un estudio que indica que los hinchas chilenos son los más garabateros. Nosotros dijimos, no, mentira. Pero resulta que Gary Medel anoche, terminando el partido, nos dice, sí, compadre, somos los más garabateros. De hecho, llamó a todos sus compañeros para salvar la barra. Vengan para acá, Tenemos cabros. un informe. ¿Somos garabateros o no? ¿Ah? Mire. No. Si hay una instancia donde no importan las normas morales, la buena educación o el buen hablar, esa es un partido de fútbol. Si parece que suena el silbato y nos desatamos. Madres para arriba y para abajo, que el gol, el penal, la celebración o el árbitro, todas son buenas excusas para acompañar un grito con un garabato. ¿Nos hace falta el garabato a los chilenos? Por ejemplo, piense, ¿cuándo lo usamos? ¿Para gritar un gol? gol. ¿Para quejarnos del arbitraje? Todo finiquitar y el arbitraje, malo, malo, malo. Pues Sokimich, que nos El Sokimich. no, ¿Qué tiene que ver Sokimich? el árbitro le entregó boleta de Sokimich. ¿Para alentar a Chile? El empuje de los chilenos. ¡Vamos, Chile, mierda! Es que la frase como que no suena igual, ¿cierto? Por eso no sorprendió el gesto de Gary Medel tras finalizar el partido con México, quien en su particular estilo le dijo a sus compañeros, vamos a saludar a la gente. Gesto de Gary que encendió las redes sociales y lo llenaron de elogios. En Twitter, mira alguno de los comentarios. Grande Medel Pitbull, eso es tener más corazón que orgullo. Me gustó ese gesto de agradecimiento. Grande Pitbull. De hecho, somos tan buenos para el garabato que hasta le ganamos a los argentinos. Sí, un estudio que publicó PIG junto a Ipsos el año pasado nos sitúa en el primer lugar de los hinchas más garabateros. Estos son los porcentajes de hinchas que reconocieron decir malas palabras durante un partido. Mire, un 75% de hinchas chilenos, un 70% de los hinchas argentinos y un 50% de los hinchas brasileños. ¿Qué piensan los chilenos de nuestra forma de hablar? ¿Necesitamos usar el garabato? Sí, eso es verdad. Sí, no, es típica el parte de nuestra idiosincrasia, pues un vocabulario, no es nada malo. No un garabato. No, pues. Si hasta los extranjeros nos reconocen como mal hablados, ¿quién mejor que el mismo Beni para decirlo? Los chilenos es un drama total entender a los huevos. O sea, yo creo que uno que se queda acá a Chile es hay que felicitarlo, porque ustedes son muy buenos para enredarse. Es una doble sentido, qué palabra que no se entienden en la. Aunque no sea digno de orgullo, al parecer sí el garabato o algunos de ellos son parte de nuestra vida y nos identifican, así como el po, el cachai o tantas otras muletillas que nos imitan los extranjeros. Al final, de Chilean Way, po. Bueno, termina el partido, viene el empate. Finalmente todos los jugadores de La Roja estaban como medio cabizbajos, lamentándose del empate. Y de repente el único que queda como en la mitad de la cancha, como diciendo, ¿qué pasa, chiquillo? El Pitbull. Y en eso, el Pitbull se manda su frase de oro, que no fue chistosa en esta oportunidad, sino lo siguiente. Que dice, y llama a sus compañeros, vamos a saludar a la gente, pues, cucucucú. Y como que algunos lo pescaron, otros no. Entonces él decide retarlos nuevamente y les dice lo siguiente. Lo voy a leer mejor. Señor director, ¿lo tenemos ahí? Léalo nomás, directo. Lo leo nomás. Vamos a saludar a la gente, po, Weón. No. Vamos a saludar a la gente, po, Q. No. Primero ese. Ingrid, ¿se puede decir lo que dijo el Pitbull si lo decimos textual? ¿Cachai? Por la segunda vez. Ya. Puede decirlo textual. Mira, comillas, cabros, vengan a saludar a la gente, culeado. Y después digo, Pasaron unos segundos, no lo pescaron todo. claro, además que el día se más frío que la chucha, así que... Ya, güey. Se cebó, Salvato. Se cebó. Estamos en horario de protección al menor, pero ojo, que también tiene que ver con que Con el estamos contexto dando cuenta de una noticioso. realidad de No es que seamos garabateros, hay que aclarar. Nosotros no somos garabateros, pero estamos tratando de aunar nuestro tema cultural con el Pitbull. Es un tema cultural, es noticioso. ¿Por qué? Porque sucedió ayer con el Pitbull, con este gesto que finalmente llamó la atención de la hinchada, que fue que se sumaron todos los jugadores de La Roja al final del partido, aplaudieron y agradecieron el apoyo de La Roja, un apoyo que ha sido súper criticado porque dicen que están más fome
que chupar un clavo, el público, digo. Sí. Pero ayer no tanto, ¿ah? Ayer creo que mejoró bastante. Pero Igual falta el bombo. Yo ayer estuve en el estadio. Sí, no es como para las eliminatorias pasadas, faltaba. Entonces yo entiendo un poco por qué Gary Medel como que le dice, ya, pues hay que si tampoco jugaron tan bien, hicieron un buen partido, pero finalmente le salió del alma. Pero ¿por eso es lo que qué se agradece. miramos tan feos los garabatos y finalmente nosotros en nuestro día a día, muchos de nosotros lo utilizamos? Hay una sencilla razón. Fíjate que de todos los países tienen su grosería. Algunas son muy pintorescas. Por ejemplo, en Canadá, ofender es a través de cosas religiosas. Sí. O como en España, hostias y cosas. Son cosas religiosas. Aquí son cosas sexuales, por lo general. Claro. Tiene que ver con la cultura. Exacto. Pero en Chile, por lo general, el garabato sirve para ofender y para celebrar. Por eso somos garabateros. En los otros lados, solo para ofender. ¿Qué nos dice la gente cuando son las 10 de la mañana con 6 minutos? Enzo nos escribe. Debo decir que los garabatos son los que se escriben. Son las groserías las que se dicen. Ojo, bien, Enzo. ¿Por qué somos tan buenos para la grosería? ¿Por qué somos tan groseros a la hora de expresarnos verbalmente, Jaime? Yo creo, fundamentalmente lo que dice Juan Andrea, me parece que me da risa el Twitter en realidad, con todo respeto, pero no, ¿sabes qué? Un garabato Finalmente creo que en definitiva el lenguaje es vivo y si él está entendiendo que estamos hablando de garabato... En estricto rigor, un garabato es algo que no se entiende. Claro, es eso. Hay otro Twitter que dice lo siguiente con este tema de Diego Clear, que dice, ¿desde cuándo la ordinariez es parte de sentirse, es para sentirse orgulloso y después somos conocidos como flaites en el extranjero? Es grave, no hay que ponerse grave con este tema. Ayer lo que hizo Gary Medel le salió del alma y hoy día uno lo aplaude porque finalmente representa al chileno, que dice, pese a todo, vamos a salvar a nuestra gente que nos está apoyando. Tenemos otro tuit, 10 de la mañana, 7 minutos, hashtag Opino en Mañaneros. Grande Pitbull, un saludo a los LOSCTM. Ja, 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 ja. Buena, compadre, entendimos perfecto. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que el punto es que Gary Medel lo que hace es ensalzar el trabajo también de la hinchada. Una arenga. Claro, una arenga. Y eso yo creo que es súper bueno. Pero, ¿por qué Porque si lo aplaudimos? hubiera dicho en otro contexto, te aseguro que sí estaría... Ese es el problema, que aplaudimos a Gary porque está en el estadio, porque le pidió a sus compañeros que saluden al público, pero cuando uno hizo un garabato frente a su hijo de 3 años, mi señora me pega el cobazo al tiro y me dice, oye, ya, pues, controla la lengüita, pues, compadre. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que la grosería o los garabatos, para hacerle caso a nuestro amigo tuitero ahí, en definitiva yo creo que, ¿sabéis qué? Coartan el lenguaje. Y yo creo que la verdad es que los chilenos terminamos hablando como las pelotas. Pero hay garabatos y garabatos. Hay algunos que son más groseros que otros, más fuertes que otros. Sí, yo creo que sí. Hay categorías. Mira, tenemos otro tuit y vamos a hablar de eso. Jenny dice, los chilenos somos bravos para la chucha, más cuando salen del alma. Saludos a todos los CTM. Ahora, no tiene que ver con el énfasis también, es verdad que uno lo dice. Lo que tú dices, Juli, porque hay garabato y garabato. Hay garabatos como que a mí me da lo mismo decirlo delante de mis hijos. Yo soy bien garabatera, pero hay otras que yo me mido. Porque digo, imagínate que ella después lo repite. Lamentablemente nuestros hijos repiten todo. Entonces llega al colegio y lo repite con sus compañeras. Pero entonces hay algunos que equivocadamente nosotros ya como que los aceptamos un poco más. El huevón, o me está hablando con alguien, puta, este huevón, no sé qué. Y tiene que ver con la forma en que lo Mira lo que acabas de decir, puta este huevo. Perdona, pero estamos en el contexto. O sea, de verdad es sorprendente. Es sorprendente como de verdad rápidamente se mete. Pero lamentablemente ese garabato hoy día como que lo tenemos un poco más aceptado que el culiao, por ejemplo. Connie detente. Pero Connie... Estamos dentro de un contexto que dice Connie Villera. De chicureo con amor. Pero, ¿el garabato es parte de nuestra cultura? Yo creo que sí, fíjate. Yo voy a hablar por mi familia. Mi papá era de 10 palabras, 11 eran garabatos. Y mi mamá ya le carga los garabatos. Mi mamá toda la vida peleó con eso, entonces no empezó a cobrar plata por cada garabato que dijeran sus 7 hijos. ¿Es verdad que se hizo millonario? Sí, pues. Y su Ahí marido. hizo la fortuna. Bueno, mi mamá está con un departamento en Miami en este momento. Pero le funcionó. No. Son los 7 garabateros. Los 7 garabateros, mi papá era garabatero, mi mamá se hizo rica y ya perdió el tiempo. María José nos escribe a través de Twitter, nos representa, habla como cualquiera de nosotros. Hay que ver el contexto y la adrenalina. Sí, claro. Y la cuando adrenalina estás en el tiene estadio es otra mucho cosa. que ver. O sea, estás ahí en el estadio, terminaste un partido que fue tremendamente difícil. Yo estaba, pero llamando a la unidad coronaria, así, pero de verdad mal. Todo el mundo. Y Yo finalmente, hasta yo estaba medio nervioso. y finalmente era como decir, ¿sabéis qué? Agradezcámosle al hincha. Fíjate Era que eso. En la época del colegio, que mi hijo está en la universidad cuando era chiquitito, me acuerdo de una profesora, una vez hizo una cita general sobre que no había problema en que los adultos dijeran garabato, siendo que los niños entendieran que uno sabe cuándo decirlo y dónde decirlo. Eso es, entonces no es como, Pero es oye, el feo. papá dijo... ¿Sabéis qué a mí me pasa siendo yo garabatera? Mira lo inconsecuente que puedo llegar a ser. Mira. Me parece súper feo cuando los niños dicen garabato. Yo igual. Chuta, doble discurso. es que yo no sé pero decirlo, sabéis, probablemente. es que yo creo que hay una cosa súper jodida, porque en ese sentido un poco lo que decías tú, Connie. El aprendizaje vicario es una cuestión que se da en forma
absoluta. Y es el aprendizaje que los niños desarrollan por observación. Entonces, en definitiva, claro, tú dices, yo me mido. Pero hay muchas veces que probablemente no te mides. Por ejemplo, ahora cuando diste el ejemplo, te aseguro que tus hijos están escuchando eso y el día de mañana, por ejemplo, perdón, voy a repetirlo, van a decir, por ejemplo, en el colegio, puta huevona. Claro, Y entonces van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo aprendió? Y tú no te vas a haber dado ni cuenta que Cuando tú se lo lo enseñaste. dices y cómo se lo enseñaste. No, sí, lo entiendo. Estoy de acuerdo con la Juli de que a mí me molesta cuando veo un niño hablando con garabato. Y yo, por ejemplo, cuando mis hijos me dicen, oye, mamá, dijiste un garabato, yo siempre les digo, yo soy garabatera y hablo pésimo. Ojalá de que ustedes sean más educados que yo. Les marco la diferencia de que yo estoy equivocada y que ojalá que ellos no salgan garabatera como yo. Sí, pues, Porque finalmente pero la uno no puede estar- proyección y el quererte también hace que ellos opten por ser como Puede ser. Mira, Pedro Fuentealba dice lo siguiente: creo que en un vamos culiado es menos ofensivo que vamos imbéciles. De hecho, es motivante. Es que claro, porque eso de alguna manera es como para incentivar, no es para ofender. Claro. Pero es raro que no sea ofensivo, ¿cachai? Es raro que no sea ofensivo esta cuestión. Mira que Oye, llegó Alexandra Vidal, llegó la Ale. Ya, Mauro, ven. Alexandra Vidal. ¿Cómo está, nuestra Alexandrita? psicóloga. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Buen día. Se pasó. Oye, Alexandra, qué Mira guapa qué hoy día. guapa viene hoy día. Se pasó. Oiga, nuestra Alexandra Vidal no tiene frío. No. Ya Jennifer está por Aniston. sobre la ola polar. Guapa, bien ahí? estupenda. El calor, eso quiere decir que ando con emociones positivas. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Té, agua, café? Tengo tecito, muchas gracias. Es que este es de la... Este es de la... Este es de la Connie. Estupenda. Alexandra, solamente recuperando lo que me ocurrió a mí en el colegio. ¿Un papá puede decir garabato mientras que al mismo tiempo le enseña a su hijo a no decirlos? No. Ah, Ese es el cura Gatica que Sí, predica. y como que la Juli, po. predica. Yo soy la cura O sea, gatita. nosotros, de todo lo que siempre hablamos, básicamente nosotros los padres somos los referentes de nuestros hijos. Entonces, pues, ¿cómo le pedimos? pucha, no sé, ¿cómo tomar vino? Tú no, Toya. Tenemos otro tuit. Vamos a revisar los tuits de la gente. Atención, Marcela Pavés dice, el pitbull es el más confiable. Y abajo dice, según un estudio el de comportamiento humano, las personas que utilizan una gran cantidad de malas palabras son más honestas y confiables. ¿Vieron? Los garabateros... Somos honestos. ¡Vamos, huevón, Confiables. Viviana! Te dije Estoy de acuerdo con ese estudio. ¿Qué dice el estudio? Que son más que mientras más confiables. garabatos o groserías dices, eres más confiable y honesto, más transparente. Me imagino que tiene que ver con la transparencia, como que no hay Claro. ningún filtro. ¿Cuál es espontaneidad? Ahí está la O Universidad sea, de pero Massachusetts. básicamente lo están juntando porque tú en el fondo eres tú. Sí, sin careta. Sí, pero a ver, hay gente que de verdad no habla con garabato y eso no lo hace... No, a mí ese estudio, con todo respeto, me parece más Pero cuestionable. ¿ustedes creen que es correcto, por ejemplo, hablar con garabato? Porque hoy día es muy de moda, los chilenos tenemos muchos modismos, lo que estaban hablando. Sí. Pero, por ejemplo, el hombre siempre no acepta que una mujer diga garabato. Igual le parece... Le suena feo, sí. Pero eso es puro machismo. Claro. Porque los hombres, cuando uno los escucha hablar, es un rosario andante. Es que ¿sabes lo que pasa? Que depende del contexto, porque de repente si alguien te dice hueona, es súper ofensivo, pero depende del contexto. Porque cómo estás sería hablando bien? con una amiga, A ver, dale. huevona, no sé lo que me pasó. Muy bien. Entonces, como que Amiga. no te molesta, es Amiga. Entonces, ¿La quieres? entonces es como difícil entender, ¿no? Yo tengo una amiga que vivió en Uruguay, una amiga de nosotros, chilena, se fue a vivir toda la etapa del colegio a Uruguay. Cuando volvió a Chile, decía, no entiendo nada de lo que Es que, están Connie, hablando. Es muy complicado porque de verdad, a ver. Julia, pásame la weá porque necesito escribir una weadita porque oye, no, ya, pero soy huevón, pues, pásame la weá. Comodín para todo. O sea, de se verdad, ¿qué empobrece. cresta estás diciendo? No se entiende nada. También es un garabato. ¿Cuál? Cresta. Sí, obvio. Sí. Es un garabato. Porque la Por la cresta. Pero es un Sí, garabato. po. Pero ¿En hay, serio? hay un punto que no se han dado cuenta. Te fijas que cuando hablan con garabato y todo, que a mí me parece increíble escucharlo como estar hablando, pero el relajo mismo de las personas, cómo se relajan. Yo conozco tal gente vez que habla está sin más... garabato y de verdad relajada. O sea, lo que pasa es que uno ya a esta altura le parece más raro la gente que habla sin garabato. Pero tiene razón, Alexandra. Lo que Claro. sale del deber ser o de la estructura. Hay una mosca que me está atacando. Mira, por ejemplo, esta mosca, los garabatos compuestos son los más bravos, ofensivos. Esa mosca, hija de no sé qué, el conche, todas esas cosas son CTM. Los CTM, son mucho más intensos que decir huevón o decir cresta. Sí, claro. Vamos a Twitter. Tenemos Twitter y dice lo siguiente, Rosemary. Yo soy lo más garabatera en los partidos y mis hijos me dicen mamá. Yo creo el fútbol es fútbol. Bueno, sí. es un caso. Yo estoy con Rosemary Rosemary. es solo en el partido. Yo en los partidos de fútbol, especialmente en la selección, también. Pero por supuesto, ¿alguien ve Es liberador. ¿Alguien ve un partido de fútbol en vivo o por televisión y no dice un solo O sea, a garabato? San Paolo y ayer lo empapelé entero y mi señora me miraba, estábamos viéndolo con mi suegra y me miraba así.
Yo le mandé salud al árbitro un poco. También. Yo estaba con mi suegra. Al árbitro peruano también. ¿Ustedes saben por qué dicen garabato cuando están en un partido de fútbol y todo? De ordinario Porque que son. No, porque están en una emoción, liberador. La emoción es tan grande, de angustia, de miedo, etcétera, que definitivamente de repente se libera uno de todo lo que está pensando. Pero espérame, ¿cómo lo querés que diga un garabatito, una cosita compuesta después de que le anulan el gol a Alexis Sánchez? No, por eso te digo, porque estás bajo la mente, estoy justificando que estás bajo la mente emocional y no estás dentro de la racionalidad. O sea, en ese minuto tú no piensas que están tus hijos, que están tus suegros, da lo mismo donde estás, sino que te sale lo que te produce la emoción. Tenemos otro Twitter, atención, desde la mañana 15 minutos. Alejandro Faúndez, mi esposa reemplaza el chucha por el chachu. Claro. Nuestro hijo de 3 años, cuando le sale algo mal, dice, chachu. suena peor, claro. Beso, Alejandro. Como los argentinos se han vuelto a dar palabras. Eufemismo. Claro, exactamente. Pero sigue siendo un garabato. Pero hay muchos que cambian los garabatos y piensan que suenan más suavecitos, por ejemplo. Pero en un momento que tú estás dentro de la emocionalidad, en un partido, tú no te vas a acordar que cambiaste el garabato por otro garabato. Pero el contexto del fútbol también está todo permitido. Hombres, mujeres, niños. Sí. O sea, como que a uno no le importa, uno no se pone grave en ese contexto. Es como el contexto, por ejemplo, las mujeres que son más desbordadas en una despedida soltera que los hombres. Mira, Marité dice lo siguiente: a mí siempre se me salen, pero sin ánimo de ofender a la persona. Saluditos a Coloma, viejo culo. Ese era un piropo. Jaime la 3. ¿Sabes por qué? Es que le dijeron rabia viejo. y finalmente te ponen rico. Jaime la 3. Ciérrate con la 3. Jaime, por favor, salude a la televidente. Empezó a dar vergüenza. De Rubí. Ahí está. Qué grande. Jaime, ¿algunas palabras para la televidente tuitera? Yo me tumpo con estas cosas. Mira la 3. Mira. No, pero ya, volvamos. ¿Pero qué pasa? Eso. Sí, se me ¿Qué te pasa, Jaime, cuando te dicen viejo culiado? Jaime, ¡basta! Alexandra, ¿cómo podíamos describir su reacción? Parte con la autoestima temprano, muy bien. Su reacción es muy nerviosa. Tenemos otro Twitter. Sí, vamos a ver. Alexandro, nada. Está bien decir garabato, dice Pat Mari, pero en el día a día o en los programas de televisión no creo que esté bien. Mi modesta opinión, yo estoy con la Mari. Yo creo que en televisión, los medios, hay que tratar de... Uno tiene un filtro. Yo afuera de la tele digo muchas cosas, pero en la tele yo no digo ustedes nada. no son tan garabateras como creen. ¿Verdad? O sea, perdón, yo cuando las escucho, que comparto con ustedes fuera de pantalla, Pero garabateras no. son bien picantes. Pero ¿Has compartido a mucha honra. Yo estoy de acuerdo con ese Twitter, que finalmente en televisión a mí me molesta cuando habla la gente con garabatos, porque me choca. Como que uno está acostumbrado más a la formalidad. Yo me refiero al garabato como en... No, acá estamos hablando en un contexto. Pero sí, yo en televisión no hablo con garabatos. Ahora en un contexto que estamos hablando de los Estás garabatos. liberada, Connie. Pero hablando incluso de la tele, hay animadores que siempre tiran su garabato. La Fran García Huidobro. No, hombres generalmente. Ah, no, y a los hombres se les como que se les perdona. En cambio, si la Fran García Huidobro dice, es una de ellas. hay un tema con eso. Mira, tenemos Twitter. Me cargan y lo encuentro lo último, que mujeres sean garabateras. JC Sánchez Astudillo. ¿Es un hombre o una mujer, Juan Cristóbal? Era hombre, parece. Era un hombre. Creo que era hombre. Mira, eso es bien machista. Pero para la mujer no está Fíjate que permitido. a las Yo creo que para personas que le he hombres y mujeres escuchado, es lo mismo. yo hay mujeres a las cuales le he escuchado los garabatos, mejor dicho, más divertidos, o sea, que al revés. Contexto divertido. No, pero hay mujeres, yo me acuerdo de una persona con la que yo trabajaba, la voy a mencionar, la voy a honrar en este minuto, que era de la televisión, y le voy a mandar saludos. La Marta Rivas, productora del Mirador. La Marta Rivas era súper garabatera y era tan divertido, o sea, de verdad era un goce escucharla. ¿Garabatos encadenados? Garabatos encadenados y era un goce, además era bien cuica, entonces de verdad era muy gracioso toda la actuación, pero de verdad era un goce escucharla. Y cuando el garabato... Las mujeres garabateras son más entretenidas que los hombres garabateros. Cuando el garabato, Jaime, es disfrazado como este, mira, Marina Figueroa, yo toda la vida digo conche mi manga, a lo que me mira y digo, y claro, digo, no es garabato, ya que ustedes saben, conche mi manga. Sí, se supone que sí. Claro, es disfrazado. Es como decir, perdón, la expresión ya que estamos en contacto, es como concha la lora. Concha la lora, conchuteadores. Es jugar con la fonética, en definitiva. Pero yo encuentro, ¿sabes que lo encuentro súper inteligente de parte de ella? Porque finalmente lo puedes decir delante de los niños y también es liberador. Si da lo mismo lo que uno dice, si te acostumbraste a decir concha mi manga, en vez de
CSM, yo lo encuentro bueno. Es que el garabato todavía está en la palabra, porque con madre, madre no ofensivo, si el garabato sigue existiendo. Es muy gracioso. Me están dando más alternativas. Concha tu morrow. A ver, pero ¿cacháis lo que es el garabato en concreto? Algo que no se entiende. Pues entonces obviamente el garabato tiene que ver con Concha, sí, con pero Concha. yo no entiendo el Twitter que ella dice de que Concha mi manga finalmente como que se desplaza un poco y tiene una connotación menos agresiva. Es lo que te decía yo, que yo tengo amigas y yo también de repente lo digo, que en vez de una palabra que me carga, que dijo ayer Gary, dicen culeque. Este cabrón culeque. Este una amiga muy pirula. Pero ¿qué pasa? Bien, sí. Pero es que no pasa, porque finalmente es lo mismo, pero más potifruti. Pero ¿cómo será que en otros países hay versiones femeninas? Por ejemplo, en España, cuando dicen joder, ¿qué está? A las niñas, a las mujeres se dicen jolines. Ellas dicen, hoy jolines. Y es como que hicieron una versión un poco delicada. Pero no Doña. ¿Por qué, por ejemplo, no podríamos buscar dentro, así para no decir garabato, la emoción y definir qué es lo que estamos sintiendo? O sea, ¿por qué tenemos que buscar un garabato? Claro. Hay una economía del lenguaje. A una connotación negativa. ¿Pero qué hacemos? ¿Cáspitas? No, ¿Cáspitas? ¿Por qué no luce gol? Árbitro. No tengo la palabra para decir, porque estoy pensando pero llegamos a algo tan negativo como un garabato, por ejemplo. O sea, ayer yo le podría haber dicho al árbitro, te voy a matar, pero era lo que sentí. Pero por ejemplo, te voy a hacer daño. Era peor. Claro, no encontraríamos una palabra como decir que malo. No, pero es que no me va a decir que no es rico. Ayer cuando estaba viendo el partido, es decir, es liberador ese árbitro. Te sale. ¿Qué dijo? Por eso digo que otras cosas no. Me chicureo. Árbitro, te voy a hacer daño. Árbitro, eso no se hace. A ver, si eso lo hace igual con rabia o un te odio con No, porque rabia. árbitro, eso no se hace. No. No es lo mismo que decir árbitro. Ya entendimos. Tenemos límite. De todas maneras. Pauli dice, ¿qué es más feo? ¿Ver a una mujer borracha o ver a una mujer hablando garabatos o ambos? ¿Ambos? Pero ya, O sea, ver una mujer borracha es muy feo. borracha y garabatera es muy feo. Y pero los hombres igual. asociado estar borracha con garabato, las dos cosas van juntas. O sea, es Ya, feo. pero un gallo curado también es Sí. súper desagradable. Un gallo curado y garabatero. Está más permitido, o sea, volvemos a lo mismo en esta sociedad chilena, está más permitido. El hombre borracho es una lata. Pero es que es un catito y todo. Pero la mujer, Imagínate. como no es tan usual. No, el hombre, imagínate, el hombre se pone cargoso. Latero. Sí, yo creo que los dos. Hombre y mujer. Borracho no suele ver una mujer borracha, entonces por eso llama más la atención. Sí, eso es verdad. Otro Twitter de estos 10:22. Andreita dice, hay formas de decir las chuchadas. Algunas suenan muy groseras y yo, si soy bien chucheta. Saludos a los hueones del panel. Un besito, Andreita, gracias. Genial. Hay de todo, somos buenos para el garabato, sí o sí, de todas maneras. Hay estudios que lo confirman y Gary también en el estadio ayer lo confirmó. Lo confirmó, Contexto, exactamente. Y al final las apariencias muchas veces nos engañan. De repente nos dejamos llevar por los tatuajes, por el físico, si tiene el pelo largo o lo tiene corto, si es un cuparito, y nos hacemos una imagen a partir del aspecto físico de las personas. Prejuicio. Termina siendo completamente distinto. Son prejuicios, las apariencias nos engañan. Vamos a la nota y comentamos. I don't know, it's just something about you. Got me feeling like I can't be without you. Anytime someone mention your name. ¿Las apariencias engañan? Se lo pregunto porque una campaña busca terminar con los prejuicios a personas tatuadas, como es el caso de Katy, profesora de inglés y fanática de los tatuajes. Y sí, trabaja con niños. A ellos les gusta, yo les he mostrado mis tatuajes y están conformes. Se quieren hacer tatuajes y todo, pero yo le digo que igual después de los 18, porque igual yo le hago clase al niño muy chico, entonces tienden a querer hacer cosas de grande. ¿Es un mal ejemplo que la profesora de su hijo tenga tatuajes? Para Katy, la vocación de enseñar siempre ha estado en su vida. Y para ella, una cosa no influye en la otra. Pero los prejuicios en una sociedad como la nuestra existen. Katy nos cuenta cuál es su punto de vista sobre estos estigmas. Yo creo que la gente tiene un estigma por los tatuajes por el simple hecho de que creen que uno es delincuente o porque la gente en la cárcel se tatúa y están como con ese estigma, yo creo. Le pregunto a usted nuevamente, ¿las apariencias engañan? Es por eso que muchas empresas deciden por uniformar a sus trabajadores o piden que se vistan semiformales. ¿Es una buena manera para mantener un orden, ya que al trabajo no se va como uno quiere? Estigmas que abarcan también el lado de la música. Soy Emerson García, trabajo como audiovisual y soy cantante en Sativo Sonido, una banda de rap.
cultiva el estilo del hip hop y tiene su trabajo estable, pero ¿seguirá el prejuicio del rapero es igual a delincuente al momento de buscar trabajo? Pero onda, si vaya a buscar pega como contador o algo así, tenéis que igual mostrar otra actitud, ¿cachai? Y tampoco tener tatuajes y cosas así, igual te discriminan por esas cosas. Pero lo que ha causado bastantes comentarios en las redes sociales es este anuncio. Ponga mucha atención. Necesitamos todos pelos castaños, tez blanca, gente perfil ñuñoa. No envíen gente morena ni rubios. Es el perfil de este casting. No envíen cantidad. Por favor, enviar calidad. Gente con experiencia en casting que sean histriónicos. ¿Qué le parece el anuncio? ¿Gente perfil ñuñoa? ¿Tez blanca? Ojo que no es un hecho aislado, ya que en muchos trabajos aún discriminan por el sector de donde vives. Conversamos con el diseñador Oscar Mancilla, a quien le preguntamos si existen aún discriminación por tener tatuajes en el cuerpo. Ya estamos aún con eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, el hecho del tatuaje, si encima le añades pues un estilo que puede ser rocker, que puede ser cualquier hipster, que puede ser cualquier tipo de estilo en el cual sobresalga de lo normal y ya te acondiciona al rechazo. En nuestra sociedad encontramos personas de todos los estilos, estratos sociales, religiosos, etc. Modelos de vida que muchas veces son cuestionados por el orden o la uniformidad de los trabajos. Casos como el de Katy, que debe vestirse de una forma para ser maestra, y en su vida cotidiana sus tatuajes combinan con sus accesorios. Ha influido mucho porque la gente es muy cerrada de mente. Al final la gente critica y hace malas opiniones de uno al final por todo lo que uno tiene o por cómo uno se ve. Creen que uno es delincuente o cualquier cosa así. Yo perdí un alumno por estar tatuada porque al papá no le gustaba que yo estuviera tatuada. Un país prejuicioso es como nos describimos, que somos cartuchos y que la discriminación sigue a flor de piel. Hoy esta campaña busca terminar con las apariencias al momento de contratar personal. Pero yo le pregunto, ¿quién se debe adaptar a quién? Los prejuicios aún existen, nos guste o no nos guste. Y resulta que hoy cuando tú quieres buscar un trabajo, resulta que puedes estar tatuado y te pueden prejuzgar. Resulta que el tatuaje te lo hiciste hace 15 años, ya piensas otra cosa y quizás te arrepientas de hacer esos tatuajes. ¿No importa la apariencia, Juli? Absolutamente, pues. Yo creo que somos... ¿Tú tienes tatuajes? No, yo nunca me he hecho tatuaje, pero sí, yo siento que vivimos en una sociedad súper prejuiciosa en donde ver a un tipo con pelo largo, tiene pelo largo, o sea, todavía como quieren rezar, o sea, tener pelo largo no es nada. Andar con un aro no es nada. Claro. Tatuarte es porque tú te gusta. Tenemos un Twitter que dice lo siguiente. Ernesto dice, cuando le mostré a mi abuela de 84 años mi tatuaje, ¿acaso ahora eres delincuente? Le dijo. Bueno, ¿y qué le contestó? Habría que saberlo. Bueno, pero eso tiene que ver con otra generación. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que nosotros lo asociamos, que en todas estas películas, los vikingos, en estas películas antiguas, estas películas de acción, que generalmente los hombres son como musculosos, tatuados. La mafia rusa. La mafia, claro, los y está cerca de las drogas, de la delincuencia. Efectivamente, las personas tatuadas pasan a ser como, incluso yo tengo pacientes que dicen, mi hija, el pololo no tiene tatuaje. O sea, lo asocian como si el tatuaje fuese drogadicción, todo lo malo. Lo malo en la película, en la vida. Y eso habla de una sociedad como poco tolerante, que somos ignorantes, que nos falta cultura, porque no solamente los tatuajes, sino que es el pelo largo. Si tú, por ejemplo, quieres trabajar en una oficina de abogados o en un banco y tienes el pelo largo, en este país estás obligado a cortártelo, a tener que demostrar que tú eres una persona seria, porque si no piensan de que tú eres una persona al lote. Pero yo les quiero hacer una pregunta. Pongamos una situación. Y sinceros, ¿qué pasa si su hija llega con el pololo nuevo y el pololo nuevo tiene el pelo largo hasta acá? Como fue mi caso. Como fue mi caso. No, yo llegué con mi pololo, que hoy día es mi marido, y mi marido tenía el pelo más largo que yo, hasta acá, hasta el codo. Y lo tenía precioso. ¿Qué te dijo tu papá? Colapsó, que me dijo, de partida me dijo, ¿quién es esa niña? Porque la vio de espalda. Y después colapsó, ¿cómo pololear con un chascón? Le falta el aro y el tatuaje. O sea, y después lo conoció y ya mejores amigos. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando, que
más que ignorancia, yo creo que somos muy cerrados. Es un país todavía que nos falta evolucionar un poco. Incluso hoy día tenemos mucha más tolerancia con la homosexualidad, que está bien, tenemos mucha más tolerancia con los tatuajes, etcétera. Pero finalmente, claro, esto tiene que ver con la publicidad y con todo lo que uno asocia a lo que decía recién. Si mi hija aparece también con un joven de pelo largo, lleno de tatuajes y todo, obviamente que uno se asusta. Pero uno no debería... Porque nos falta abrirnos más de mente. Ahora, hoy día... Hay gente que cruza la calle, si se topa con un rapero, con un palo, cruza la calle. Sí, qué terrible. Te quiero decir una cosa, yo no tengo, o sea, yo creo que los tatuajes tiene que ver, que se habló mucho de buscar una identidad y tiene que ver que de repente uno se tatúa, ¿por qué? Porque hay algo que está sublimando, etcétera. Ahora, cuando tú llegas a un extremo, como todas las cosas que hemos hablado siempre, los excesos, que hay gente que está extremadamente tatuada, uno ¿qué podría pensar? Que hay algo que no quiere ver, que no se está aceptando a sí mismo, claro. Entonces, eso es lo que la sociedad se asusta. Vamos a ver un mensaje a través de Twitter, 10 de la mañana con 30 minutos. Hashtag Opinos Mañaneros Daisy. En la Araucanía se buscan ejecutivas top solo ABC1. A ver. ¿Qué sería ABC1? Vendedor, ejecutivas comerciales, solo ABC1. Banco para Temuco, banco orientado a segmento alto. Un banco orientado a segmento alto necesita ejecutivas comerciales, banco, sucursal Temuco, requisitos. Ok, era muy parecido a lo que veíamos en la, pero mira veíamos la nota. Requisitos, persona muy bien. Persona muy bien. ¿Qué es una persona muy bien? Una persona muy bien. Tatuada. Es que eso es lo que a mí me sorprende. Primero, ¿qué es lo que es ser ABC1 en nuestro país? Porque mucha gente dice tener ciertos colores. Rubia de ojos azules. Eso no es verdad. Yo sé que no es verdad. Eso no es verdad. Yo sé que no es verdad, pero cuando una persona pone un cartel que dice busco mujeres ABC1, yo espero ver a la Alexandra. No, pero es que eso es lo que buscan. Pero la sociedad también es no estoy de acuerdo. ojos azules, claro, también. O es tonta, se cree también. O sea, yo creo que en este país hace falta una más apertura de mente en todo sentido. Porque la rubia de ojos azules siempre fue la tonta. O si te ven, yo de repente he recibido hasta maltrato porque como estoy en la televisión de gente. Porque no sé, porque eres rubia. Sí, como, no sé, tonta o cosas así. No corresponde. Entonces, yo creo que tenemos muy poca tolerancia. No, las personas no son por lo que tienen, sino que valen por lo que son como personas. Pero es que tampoco respetamos lo que son como personas, porque antes de conocerlo nos hacemos una imagen de la persona a través del físico, de lo que usa, como viste, si los pantalones son de equipo de pelos abajo o no, y según eso hacemos como una eso no debería ser, eso no es la etiqueta, nosotros deberíamos abrirnos y conocer a la persona. Por eso. Por supuesto, por supuesto. Mira, esta mujer es una reconocida abogada mexicana, es la mujer vampiro. ¿Qué más me dijiste, Ingrid? Mira, la mujer vampiro. La mujer vampiro. Ella es una reconocida abogada en México. Sí, pero y mira su look. Sí, pero ahí estamos hablando de un exceso. Que ¿eso es un exceso? Se ha exagerado un psicólogo. Sí, pero ahí esto es otra cosa. Esto yo creo que podría ser un trastorno. Claro, porque esto es como un exceso de operación de la cara. Es transformación. Pero ¿es un trastorno que la inhibe de hacer su trabajo? No. La intelectualidad está igual. Pero tú te preguntas cómo llega una persona a estar así. Ella se puso implantes de silicona acá en los cachos. Esos son implantes. No, son de cosas metálicas. No, también hay implantes de silicona. De hecho, yo cubrí fui varias veces a los eventos de eso y se ponen estrellas de silicona debajo. Son como prótesis de silicona con las cuales se van inyectando. Los dientes se los trabajó a partir de operaciones, en fin. Y hay una serie de tatuajes que son como lo mínimo que se puede notar frente a estas mutuaciones que se hizo con silicona y con trabajo. Mira, lo mismo su look, yo destaco con su pega. O sea, ella se dedica a defender mujeres agredidas en México. Es una abogada top. No, yo lo entiendo, ¿qué me importa si es alta, chica, negra, gorda? Lo entiendo, lo encuentro súper valorable lo que ella hace, pero creo de que aquí ya nos estamos yendo a un extremo. Porque lo que dice, yo estoy de acuerdo aquí con la Ale, que claramente hay como una patología, querer ser un vampiro, operarte para ser un vampiro, me parece de que hay algo como que habla de ella. Y uno podría ir más profundo. Tú acabas de decir que ella es un trabajo que se dedica a defender mujeres abusadas, ¿cierto? Sí, agredida. Entonces, agredida, que me parece fantástico. Entonces yo podría pensar que ella en su infancia puede haber sido agredida, que está ayudando con su testimonio, pero hay algo que pasa, que por qué ella sale de la media, porque ella es una mujer que va a llamar la atención, no es igual a nosotros, o sea, salió de la media, o sea, se desfiguró su cara. Claro. Además que parece que su pareja le pegaba. A una mujer que se defiende de todo, ¿no? Es como una mujer que... Ella era una muchacha, que ella era una mujer agredida. Bueno, claro, entonces es agredida y se defiende así frente al hombre. O sea, hay una patología no resuelta. O sea, uno tiene que cumplir. Yo sé que es una lata de repente, pero cuando uno vive en una sociedad uno tiene que ser más o menos políticamente correcto. ¿Pero por qué? No, pero uno tiene que cumplir normas.
No, pero una cosa es cumplir normas y otra cosa es utilizar tu cuerpo. O sea, si es tu cuerpo finalmente y yo me quiero hacer tatuaje y me quiero tatuar entera, es mi rollo, no tengo por qué darle cuenta al resto de la sociedad. Esto es, hay personas, por ejemplo, que no quieren llamar la atención, pero sin embargo no se dan cuenta del inconsciente que llegan a estar así y sí llaman la atención. Entonces, O sea, es más, es tanto así que hay personas que efectivamente, no en este caso, pero hay personas que llegan a, por ejemplo, a hacerse cirugías estéticas, comillas, normales, y terminan pareciendo pez globo y todo el cuento, y de verdad terminan viéndose mal por no tolerar la vejez, por miles de cosas, o por ser aceptadas, o aceptadas. De alguna manera, alguien que se cambia tanto quiere decir que no está conforme con sí y hay algo. Bueno, de hecho, lo que tú acabas de decir, Salfate, lo que tú acabas de decir, hay una periodista súper reconocida que yo, a mi juicio, era una de las grandes periodistas que tenía este país. Y ella empezó a hacerse mucha cirugía en su rostro, en su cuerpo. Y sí, yo creo que sí saben de qué estoy hablando. Inmediatamente uno como que empezó a verla con otros ojos. Porque tú dices, ¿por qué una persona está haciendo tantas operaciones? Porque hay algo que pasa en ella de que no está conforme. Y ella empezó a perder mucha credibilidad. Hoy día la vemos prácticamente retirada de los medios, diciendo que era una gran... Que no es para arrancar de ella. No, simplemente pasamos otro. Lenin dice lo siguiente: aprende Chile, en México la discriminación se paga con cárcel. Nos manda una fotografía de discriminación por tatuajes, se castigó con 3 años de cárcel. Esto luego de que el Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del DF propusiera ayer una serie de modificaciones. Bien me parece, porque hoy en día un cabro va a pedir pega a un restaurante y si tiene un tatuaje en el brazo no lo contratan. Depende del restaurante. Bueno, pero sucede. O sea, se tiene que poner una manga larga y trabajar en enero con una manga larga. Es que yo creo que posible. Lo que dice la Alessandra, creo que a mí me parece súper importante entender que aquí hay conceptos que son culturales. O sea, por ejemplo, para un yakuza, como bien decía Juan Andrés. ¿Qué son los yakuza, Jaime? Los yakuza son la mafia japonesa que se tatúan el cuerpo completo contando su historia, en definitiva. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, que ellos... Se incrustan cristales. Además. En ciertas partes. Entonces, de verdad, desde ese punto de vista, que un yakuza... O sea, al revés, sería raro que el yakuza no estuviera tatuado entero. Entonces, yo creo que tiene que ver con la cultura. Vamos a rezar un Twitter, Alexandra, y Mary Castro dice: en la pega me obligan a ir de taco y pantalón de tela. Soy profesora. Imagina atender a niños en línea formal. Eso lo encuentro una... ¿Ven? Claro, pero también se pasa para el otro lado. Estamos hablando de esto. Cada uno puede hacer lo que quiere y expresarse como quiera. Pero no pidan, ahí voy, eso tiene que dentro de una sociedad tenemos que cumplir ciertos roles. Desgraciadamente, normas. O sea, tú no puedes salir, si no andaríamos todos con la pulsión afuera y haciendo lo que quisiéramos. Entonces, si hay una organización que te pide a ti trabajar y te exige que tú no tengas un tatuaje, tú te tienes que adecuar a eso lo que te pide, si no, no puedes. Eso es todo. Lo que pasa es que cuando se pierden posibilidades de trabajo porque tienes un tatuaje, ahí cambia la situación para mí. Porque no te están tomando en cuenta. Sobre todo si se lo tapa. Pero espérate, no, es que no te están tomando en cuenta el talento finalmente, porque hay tipos que son tremendamente capacitados y que quedan afuera por tener un tatuaje y no por el talento, por su estudio. Esto es como las casas, que tú en el fondo hay papás que son más permisivos y papás que son menos permisivos. Pero tampoco se le da la oportunidad de conocer. No, yo estoy de acuerdo, yo digo que cada uno se puede expresar y la persona no deja de ser lo que es por un tatuaje. No se puede etiquetar, pero la organización, el banco, la empresa, donde sea, tiene todo el derecho a exigir de acuerdo a lo que quiera. Pero la sociedad también restringe. Yo creo que ahí es donde que una cosa es la empresa y ok, no te contratarán en esa empresa o si tienes un tatuaje, tápate ya. Pero que la sociedad sea la que te restringe, que la sociedad sea la que... Ahora, fíjate que a mí el Twitter que acabamos de leer me parece súper importante. Porque en definitiva, exigirle a una profesora que trabaja con niños, que ande con taco alto, pantalón de tela, es trabajar incómodamente, es distorsionarlo. Ahora, de verdad es... Yo solo quiero apoyar a Alexandra, que en toda esta conversación ella ha dicho que el país debiera abrir su mente. O sea, ella está explicando cómo es la cosa. Pero no estamos... Ahora, tomando eso, yo creo que hoy día somos mucho más tolerantes y cada vez vamos a ser más tolerantes porque así se está apreciando la nueva juventud, las nuevas generaciones. Mira, Alexandra, por favor, aquí tenemos un nuevo ejemplo. Necesitamos, atención, un llamado para un trabajo. Necesitamos todos pelos castaños, tez blanca, gente perfil Ñuñoa. No envíen gente morena ni rubios. No es el perfil de este casting. No envíen cantidad. Por favor, enviar calidad. Gente con experiencia en casting que sean histriónicos. Es decir, gente perfil Ñuñoa. ¿Qué es el perfil Ñuñoa? Es mucho decir que los de Ñuñoa... Porque una cuestión es dividir las cosas por raza, pero ya dividirlos por comuna, así como, a ver, este se parece a alguien de Ñuñoa, este de la Florida, este de Las Condes. ¿Cómo es la persona de Ñuñoa? Además es ridículo, es impracticable. Tiene el pelo negro y la tez blanca por lo que veo, o sea, no puede ser moreno ni rubio. ¿Qué perfil somos nosotros? Finalmente eso es lo que nos sigue convirtiendo en una sociedad discriminadora. O sea, porque lo que tú dices, ya, ok, las empresas son empresas privadas que pueden tener sus reglas, pero si todas las empresas son así, la sociedad es como que yo siento de que es
un círculo vicioso. Por algo entonces esta sociedad como que no evoluciona, porque si todas las empresas siempre te discriminan, porque sí, entonces la sociedad en consecuencia también claramente vamos a ser un país discriminador. Pero Connie, perdona, Creo pero que ahí esto antes que la empresa, con todo respeto, y aquí me inmolo, digamos, me da culpa, los medios de comunicación son los primeros en discriminar. Que una mujer pechugona es ordinaria, que si no eres no sé qué, no sé cómo que tienes que vestirte de cierta forma, que tienes que establecer, o sea, si hay algo que discrimina en este país son los medios de comunicación. la publicidad. O sea, perdón, la publicidad es grosera. Piensa cómo será que hay revistas que se supone que son más elegantes que otras. O sea, de verdad, ¿de qué estáis hablando? Y son los medios de comunicación y la publicidad. ¿Y qué es lo que genera eso? Genera justamente cultura popular. Claro que sí. Al final nos falta mucho por aprender y nos falta mucho por evolucionar. Y sabéis que no dejarnos guiar por las primeras impresiones físicas, sino darle la oportunidad a la persona para conocerla. Eso es lo más importante, darle la oportunidad a las personas de conocerla, porque al final del día aquí estamos todos sentados, somos todas personas, no valemos por lo que tenemos nada, o sea, por lo que somos. No. Absolutamente. Estaría la gente con tatuaje. La gente con tatuaje no debería existir. Pero le gusta a la gente con tatuaje, le digo que tanto... ¿De aquí para allá? Está todo tatuado. Está todo tatuado. Jaime y la Alexandra tienen tatuajes. Sí. Y Jaime nunca quería mostrar sus tatuajes. Porque son acá. No, yo también tengo 2 tatuajes. Mira. Sí, Una en la nalga. en la pierna y acá, arriba de las pompas. Son 3. Yo no tengo tatuajes. Solamente uno solo y es re profundo. No. A ver. Alexandra, ¿cómo? Tiene una significación muy importante. ¿Tu tatuaje? ¿Lo podemos mostrar? Sí, pero tiene una significación. Mira. ¿Qué significa? Ven aquí, Venegas. Una vez más, mira. Como que una vez más que te estaba... Ahí, con la cámara. Pero es elegante. ¿Qué significa? Nuevo comienzo. Es algo más profundo. Bonito. Que marca algo importante. Entonces, yo creo que de repente hay cosas que pasan en la vida y que tienen que ser, tienen que ser como tatuadas. Claro. Tiene que haber algo que signifique. Y este es un tatuaje muy profundo porque me tatué con mi hija. Yo también en voy un a tatuar momento profundamente. súper importante. Lo encuentro bonito. Tenemos un video para seguir comentando acerca de este tema, de cómo nos dejamos llevar por los prejuicios. Está bonito el... ¿Por qué? El gato un cacho todo. Εικόνα μου. Και εσείς. Ο γιατρός είπε όλοι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανούλα, τι βλέπω. Ομόρφιος μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυαλού των οστών για την Άννα. Qué maravilla. Ahí nada más que decir. Vamos a partir de nuevo. No, pero nada más que decir. O sea, cómo prejuzgamos y finalmente no sabemos quién es la otra persona, lo que es capaz de hacer por uno incluso. Entonces hay que tener cuidado cuando uno a tontas y a locas prejuzga y asume que esa persona es tal cosa cuando no lo es. A propósito de esto, que en los primeros estudios que se hicieron de anatomía en el Renacimiento, a escondidas, digamos, de la luz pública, fíjate que la gran conclusión que llegaban todos respecto a la gran intercambio raza-cultural que se producía en Europa en aquel entonces, era que todos tenían el corazón al mismo lado, por dentro los pulmones lucían iguales, no había ninguna diferencia adentro. Personas eran todas. Sí, somos buenos para olvidarnos de eso y para discriminar y para prejuzgar. El valor de nosotros los seres humanos está en nuestro ser, no en nuestras formas. Juli.
Patricia Yáñez nos puso lo siguiente: ministro checo de Cultura, soy restauradora, creen que soy del aseo por chica y morena. Mira, bajamos la imagen y él es el ministro checo de Cultura, completamente tatuado, y es un ministro validado y nadie le cuestiona por su tatuaje. Bueno, ya. Para contar una sola cosa antes de Para cerrar, Alexandra. Sí, cerrar. Que por eso, por esta discriminación y todo, la gente tiene también tan baja autoestima, porque los niños empiezan con los bullying y todo, y después parte de la sociedad y los problemas es la baja autoestima por la discriminación. A reflexionar por el tema, porque nos queda mucho todavía para avanzar como sociedad más inclusiva. Atención. Ojo con lo que dice nuestra pantalla. Extranjeros alegan que Chile es muy caro. Estudios elaborados por universidades, por institutos, y también los turistas han dicho que por qué nuestro país, y especialmente Santiago, es una de las ciudades más caras, al nivel incluso de Londres y París. Ponga atención a la siguiente nota. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Estamos en modo Copa América y aunque los ojos de todos están puestos en la pelotita y en los estadios, hay muchos que están mirando el bolsillo día a día. Los extranjeros, acostumbrándose al cambio, los pesos y también por supuesto la diferencia de precios. Los visitantes han sufrido con los valores de la vida chilena. Así lo creen sobre todo los visitantes peruanos y colombianos. Obviamente es mucho más costoso acá porque igual la moneda como se nos cuadriplica, pues vemos que el costo aquí sube muchísimo si lo comparamos, ¿no? Julio es un ciudadano peruano que nos explica las diferencias del precio del pan entre Lima y Santiago. 500 pesos, 600 pesos, que es un dólar, que viene a ser un dólar acá. Allá viene a ser 3 soles. Yo compro con un dólar unos 25 panes. Con 500 pesos te compras 4 panes. Esa es la calidad del pan con variación de Lima o de Perú con Chile. Precios del transporte, la comida o incluso los arriendos llegan al doble en comparación a los otros países de Sudamérica. ¿Cuánto sale un pasaje en transporte público en Brasil? 3 reales y 50, sale como 1000. 5 reales son 1000 pesos equivalente prácticamente. Estamos hablando que 500 pesos te sale un pasaje. Ya, es más barato. Exactamente. Acá son un dólar, son 3.600 pesos. Allá más o menos son como 300 pesos el valor del pasaje. Más o menos, esa es la diferencia, más o menos 50%. En todo aspecto, también en vivienda, verduras, comida. Los arriendos allá en Perú son mucho más económicos. Acá es harto caro, igual es por el costo de vida que hay aquí. Los hinchas mexicanos también hablan de los precios altos, aunque dicen que venían preparados para pagar más. Sobre todo les llamó la atención el alto precio de la comida dentro del estadio. Los precios sí son mayores a los que nosotros estamos acostumbrados, pero en general, no sé, adentro del estadio es un poco caro. Algo era como 10 dólares, una cosa así, una hamburguesa. Entonces, bueno, un poco caro, pero... Solo está muy caro el agua. El agua y las bebidas. ¿Por qué? ¿En México cuánto vale un agua mineral o un agua...? En México vale 10 pesos mexicanos, que son 400 chilenos, pero es de litro. Ah, vale como 1.200 pesos. Sí, más caro. La comida sí es un poco más cara que en México, sí. Nosotros allá... Más o menos, para hacer la comparación. Allá con unos 3 dólares comemos bien, con un almuerzo, sí. Aquí sí nos han cobrado hasta 10 dólares por una comida. Por otro lado, un ciudadano que vive en Londres afirma que Santiago de Chile es más caro que la capital de Inglaterra, comparando los precios de algunos productos. Mire, una lechuga en Santiago cuesta 650 pesos, la misma en Londres 170. El gasto en transporte mensual en Santiago llega a 60.300, mientras que en Londres es de 45.900 pesos. Precios altos de un Chile que avanza hacia el desarrollo. Suben los costos, pero no así los sueldos. Esa es la gran queja de los chilenos y un panorama que los extranjeros también notan, sobre todo si tomamos como ejemplo el precio de la comida dentro del estadio para esta Copa América. ¿Qué imagen dejamos como país tras el evento deportivo del año? De eso y más conversamos en Mañaneros. Los extranjeros
quejan que Chile entero es muy caro, no solo Santiago, sino también, por ejemplo, Antofagasta o el sur extremo de nuestro país. Los precios son impresionantes y para hablar de esto ya nos acompaña está con nosotros Alejandro Ursúa, economista de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Estamos tan caros como país? ¿A qué se debe que los precios suban? La verdad que hemos tenido un fenómeno inflacionario bastante alto. De hecho, el año pasado tuvimos una inflación sobre, ¿no es cierto?, un 4%, que son donde estábamos todos preocupados de la pelota el año pasado. Para el Mundial en esta época nos subieron la expectativa del techo de la inflación y las expectativas de crecimiento las bajaron y estábamos todos tan embobados con el tema del fútbol que pasó más o menos desapercibido. Pero importante entender también que efectivamente Chile se ha hecho un país bastante más caro, aunque ahora inclusive con el alza del dólar también hemos logrado acortar un poco la brecha. Pero sí también está, y muchas veces lo que se fija la gente es, bueno, ¿cuánto gano? De acuerdo, lo importante es lo que estamos hablando acá es mi poder adquisitivo. ¿Cuánto puedo comprar con lo que gano? Porque si uno lo compara, por ejemplo, con Londres, el sueldo mínimo en esos países donde nosotros estamos a la altura es mucho más alto que lo que se da acá en Chile. Entonces ahí es cuando uno dice, acá el sueldo es bajo, ¿y por qué tenemos los precios tan altos? Bueno, son fenómenos que yo creo que de hecho hoy día lo que estamos viviendo en Chile durante el último tiempo, con estos escándalos de grandes corporaciones, con las colusiones, nos damos cuenta que lamentablemente el modelo económico chileno está libre de este libre mercado, muy impulsado, ¿no es cierto?, por un tipo de neoliberalismo en donde los mercados se regulaban solos. Alejandro, además que los impuestos, uno no sabe dónde están depositados. O sea, exacto. Es como, Para terminar un poquitito la idea, nos damos cuenta, por ejemplo, en supermercados tenemos 3, 4 grandes compañías, en las farmacias tenemos 3, 4 grandes compañías, lo cual hay monopolios, en definitiva. Son oligopolios, son pequeños, poco gerentes, ¿no es cierto?, para muchas demandas. Y obviamente eso, cuando son pocos actores, lamentablemente se permite este acomodo en el juego. Ojo con lo siguiente, Alejandro. Mira, Nicole Valencia nos escribe, es la típica mala costumbre de subir los precios en fecha u ocasiones especiales. Para Semana Santa, el 1 de noviembre, el 21 de mayo. Demanda. Mientras más demanda, claro. Generalmente el tema es bien típico con respecto también el tema de viaje, ¿no es cierto?, los pasajes se incrementan la demanda. Pero también yo creo que cuando este ejercicio uno lo hace y tiene cosas que llaman bastante la atención, por ejemplo, el valor de la lechuga, pero si comparamos, por ejemplo, los productos proteicos, las carnes, por ejemplo, más barata. En Londres o en Europa en general son mucho más caras de lo que son en Chile. Ahora, ya, ahí se compensa un poco, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema habitacional, con el arriendo, con la compra de una casa, el sueño de la casa propia, que para muchos se transforma en la pesadilla de la casa propia? Es inalcanzable comprar una casa hoy en día. Está tremendamente caro y además van a subir, entiendo, a partir del próximo año. Exactamente. De hecho, salió un estudio ayer que decía que el 83% de la gente en Chile, su principal aspiración es tener su casa propia. Lamentablemente en Chile hoy día tenemos un problema de escasez de oferta, lo que ha hecho que automáticamente los precios vayan subiendo, y con esta nueva reforma tributaria tan mentada y tan vapuleada por todos nosotros, impuesto a la compraventa, va a tener un impuesto al IVA, a la construcción, ¿no es cierto? ¿En serio? Pero en realidad me da la impresión que subió como la espuma más la demanda, porque oferta yo veo ahorita la cantidad de edificios que se hacen por todos lados. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, ¿cómo hacemos esta ecuación, Salfate? La hacemos en la ecuación de cuánta gente está dispuesta a comprar el producto versus la demanda. Nos damos cuenta que hoy día hay más gente dispuesta a comprar de la cantidad de proyectos que están ofertando. De hecho, hoy día en Chile se ha ido popularizando con mucha fuerza lo que nosotros denominamos la compra en blanco, que es cuando estamos tapeando la propiedad. Ahora, la diferencia... Y en ese sentido, finalmente, con el IVA que se viene el próximo año, ¿va a ser más difícil poder cumplir el sueño de la casa propia? Se va a encarecer el costo de la casa propia. Ya está caro, entonces... Y ya está caro, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, tenemos temas impositivos de donde mismo pagar impuestos por las ventas de nuestras viviendas. Va a ser acumulativo, pero cuando yo genere utilidades sobre 8.000 UF, que ya también estamos hablando de 200 millones de pesos, pero cuando tenga utilidad sobre ese monto, voy a tener que empezar a pagar impuestos a las ventas, a las ganancias ocurridas por las casas. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa cuando de alguna manera nosotros partimos haciendo reformas tributarias muy a la loca, muy rápido, en 3 meses, 4 meses, queremos hacer una reforma, la cual yo creo que sí, era necesaria hacerla, pero creo que correspondía al puesto paño frío y haberla conversado. Ya nos demoró a lo mejor 2 años y medio en hacer una muy buena reforma, a sacar una reforma regular. Perdón, hay un tip importante para la gente que tiene casa hoy en día y que está pensando en 5 o 10 años más venderla. Tienen que inscribirla hoy en bienes raíces para que la tasación sea al valor de hoy, así cuando hagan el negocio, la diferencia de UF no la haga pagar un impuesto tan grande, ¿entiendes? A ver, lo que pasa es que aquí, por un lado, yo creo que también hay un sesgo, porque por lo general uno lo va a querer vender a valor comercial. Que para poder venderlo a valor comercial voy a pedir que vaya una entidad tasadora a la casa y que diga cuánto vale hoy día para poderla vender. Yo no lo voy a querer, porque si así, lo quería yo, la vendería en 5 años más al valor del que tenía hace 5 años atrás. Y la tasación fiscal no tiene nada que ver con la comercial. No tiene nada que ver con la comercial, entonces Mira, tenemos el siguiente Twitter de Víctor Muñoz que nos dice: aún me acuerdo cuando los escolares y universitarios pagábamos 100 pesos por la mínima. Pagamos 50 pesos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando pagábamos
Y efectivamente, ahí tenemos el tema del transporte público. Por ejemplo, el transporte público también fue otra de las grandes modificaciones del proyecto del primer gobierno del presidente Bachelet, en donde la verdad ha sido un baúl sin fondo, en donde muchos hablan también del concepto de la tangibilización del dinero. Cuando yo pago una tarjeta, siento que si no marco un VIP, le estoy robando un VIP nomás al sistema. Pero cuando me evado, ¿no es cierto?, sacar la mano al bolsillo y pagar 600 pesos, estoy robando. La concepción es bastante particular. De hecho, hay un estudio en el MIT en donde la gente, había una máquina dispensadora de bebidas y había plata. ¿Ya? A las 2 semanas no quedaba ninguna bebida, pero nadie sacaba la plata. O sea, la gente, el concepto a lo mejor de tomarse una bebida no lo ve como delinquir, pero no así robarse la plata. Alejandro, tú hablaste del primer gobierno del presidente Bachelet y eso nos remonta al año 2006, que fue cuando se creó la cuenta RUT, la famosa cuenta RUT, que era de alguna manera un mecanismo para ingresar a muchas personas en situación vulnerable al sistema bancario. Pero hoy en día resulta que la cuenta RUT se ha transformado como en la regalona de la clase media. Mucha gente tiene cuenta RUT. Se ha transformado en una cuenta inviable para el Banco Estado. Revisemos el siguiente informe y luego lo conversamos aquí con Alejandro. ¿No les importó que fuera gay? ¿No le importó que fuera joven? O muy viejo, jaque mate. ¿No les importó que fuera de izquierda? ¿O de derecha? No les importó si me equivoqué. No les importó que mi negocio fuera chico. No les importó que yo fuera peruano. No les importó que yo fuera pobre. Desde su lanzamiento en 2006, la cuenta RUT del Banco Estado se ha vuelto una de las formas más populares para almacenar dinero, ahorrar y comprar. Hoy más de 7 millones de chilenos, o sea, casi más de la mitad de las personas que están en nuestro país, la poseen. ¿Qué hace que sea una tarjeta tan importante? Cualquiera que esté inscrito en el registro civil puede tener su cuenta RUT. Es sumamente accesible y si en un principio fue pensada para las personas con menos recursos, hoy es la reina de las tarjetas en la clase media. Deberían no cobrar tanto por cada vez que saca. Eso debería no tener cobro. Sí, o sea, igual encuentro que una tarjeta que se ocupa harto, no funciona solamente en el Banco Estado, sino que también en Santander y en otros bancos. Entonces, como que la encuentro en verdad útil. ¿Encuentra un buen sistema? Sí, para mí sí, no sé para otras personas. Para mí sí me sirve bastante. No ando con dinero en la cartera. Banco Estado pensó en aquellas personas que por el lugar donde viven, por sus ingresos o simplemente por su condición económica no podían acceder a una tarjeta bancaria de ninguna manera. Se ha vuelto una herramienta importante para las personas. Hoy día sería fuerte el impacto porque habiendo tanta gente que la utiliza o que por lo menos la ha tomado voluntariamente, habría que buscar otros mecanismos para depositar, digamos, hacer cualquier operación de rentas menores, porque la cuenta RUT tiene también una característica, la utiliza mucha gente para manejar ciertos recursos de organizaciones a las que pertenece, clubes deportivos, en fin. Es como una manera de separar tu cuenta corriente bancaria con el manejo de esos recursos. El máximo de dinero que se puede guardar es de 2 millones. El giro más alto que se puede hacer en un día es de 200.000 en cajeros y en las sucursales del banco es ilimitado. Sacar dinero cuesta 300 pesos y preguntar por el saldo sale 100. Incluso puede ser ocupada como tarjeta VIP. Todo esto lo hace una tarjeta muy útil y por lo mismo es muy usada. Sin embargo, distintos medios han difundido una noticia alarmante. Según estos mismos, el banco dijo que para ellos no es viable mantener la tarjeta, porque la economía y los costos avanzan y las tarifas de cuenta RUT se mantienen. Buscamos todas las formas para hablar con ellos, pero extrañamente no quisieron prestar declaraciones. ¿Puede llegar a desaparecer la cuenta RUT? El Banco del Estado está obligado a tener aunque le resulte un poco caro, digamos, aun cuando hay quejas de que cobra demasiado caro por algunas operaciones, digamos 300, 600 pesos, lo que no es nada, digamos, para hacer transferencias entre una cuenta y otra, digamos, y todo eso, pero para los sectores de más bajos ingresos, esos son montos que si se repiten mucho va a tener problemas, digamos, entonces obviamente le resulta caro, digamos, pero para el banco en realidad habría que ver los costos que esto significa. Un gran porcentaje de chilenos está ocupando esta tarjeta. La gente exige que se eliminen los costos por giros y consultas y lo cierto es que es vital para muchas familias y emprendedores. ¿Usted en la casa tiene miedo de que desaparezca su único medio de ahorro? ¿Es inviable la cuenta
cuenta RUT podría desaparecer o podrían eliminarse quizás los costos? Todo eso lo va a contestar Alejandro a la vuelta a esta breve pausa comercial. Y además lo que dijo al costado. Golpea, Julia. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, amigos míos, 11 de la mañana con 6 minutos. Hay mucha preocupación en la clase media porque se ha dicho que la cuenta RUT es inviable. ¿De qué se trata esa información, Alejandro Ursúa? A ver, algunos medios están diciendo que la posibilidad de que le salga no sea negocio para el Banco Estado tener este sistema. Hay que recordar que cuando nace la cuenta RUT lo que buscaba tenía la finalidad principalmente iba dirigido a los quintiles más bajos de la población, la gente con menos ingresos, y lo que buscábamos era poder bancarizarlo. Estamos hablando de lo que nosotros denominamos hoy día una billetera electrónica. O sea, incorporarlo al sistema. Se incorpora al sistema mucha gente, y como contaba también ahí, ¿no es cierto?, el otro economista, La Cuña, también hay mucha gente que de la clase media que lo está haciendo para poder ordenar sus platos. Y si yo esto es lo que gasto en términos normales para mí, y me hago una cuenta RUT que no tiene un costo adicional, ¿no es cierto?, y lo mantengo en mi cuenta, que las características, solamente tengo que tener RUT, nada más. Teniendo RUT chileno, puedo acceder a esto, y solamente tengo costos adicionales cuando yo hago algún tipo de giro, ya sea en cajero automático o directamente la sucursal del banco o la caja china. Perdón, Alejandro, yo, por ejemplo, las transacciones que hago, por ejemplo, en Servicentro no tienen costo. Tú dijiste que pagar con la tarjeta. Exacto. Tú dijiste que muchos decían que era para ordenarse. Explícame eso, por favor, una cuenta aparte. No entiendo. Lo que pasa, por ejemplo, esto funciona en términos, tú me preguntabas, Alejandro, fuera de cámara, es un poco lo equivalente a lo que eran las cuentas vistas de la ¿no es cierto?, que eran las cuentas que, por ejemplo, realmente uno nos abrían cuando éramos chicos, los papás por tener plata. Es una cuenta vista, entonces me permite, por ejemplo, yo no tengo costo de mantención, ¿no es cierto?, no me exigen mantener saldos promedio, puedo tenerlo durante 2 años sin movimiento y no tengo costo adicional. Entonces la gente lo que hace es, ¿sabes qué? Me voy a destinar 200 lucas, por ejemplo, para gastos míos durante el mes, para comer, para transportarme. Gastos privados que quiero que nadie sepa. Gastos privados, ¿no es cierto?, los redirijo a esta cuenta y digo, y esta cuenta la ocupo yo como mi billetera o mi caja. Pero ¿por qué se dice que es inviable si finalmente igual ellos reciben dinero cuando te cobran por sacar saldo o por sacar plata al cajero? Sí, pero en estricto rigor yo podría estar ocupando este sistema en forma gratuita durante mucho tiempo sin tener ningún tipo de rédito por parte del banco. Alejandro, en ese sentido, es que fíjate que yo tenía mucho prejuicio con el tema, te estoy escuchando, o sea que sí es una buena opción para ese quinto, para el último quintil de la población. O sea, sí, efectivamente es una posibilidad, lo que pasa es que quizás no saben usarla. Entonces. Exacto, lo que pasa es que la gente, por ejemplo, tiene la mala costumbre de repente que le pagan el sueldo, se lo pagan en esta cuenta RUT, ¿no es cierto?, esta cuenta vista, que técnicamente es, ¿no es cierto?, y la gente va al cajero automático y saca todo el sueldo. Y eso es un error. Lo quiero tener. Claro, es un error porque en estricto rigor está estudiado que yo mientras más acceso, mientras más facilidad tenga de dinero en efectivo, voy a tener más niveles de gasto. O sea, a esa gente lo que le conviene es pagar con la tarjeta. Le conviene ir pagando con su tarjeta. Eso es gratis. Exacto, eso es gratis, no tiene ningún costo. Cada vez que llego un giro, ya sea en sucursales, ¿no es cierto?, o en cajero automáticos, tengo costos adicionales. Ok, perfecto. Entonces ahí, y la verdad con respecto a la habilidad, yo creo que hay un tema. Esto es del Banco Estado. El Banco Estado es el banco estatal y por ende yo creo que si bien a lo mejor no es un buen negocio para el banco en términos como elemento comercial, yo creo que también es importante pensar que el banco tiene que también tener un rol social en este caso. ¿Y qué es lo que está cumpliendo con como red del Estado, que es promover el bien común de las personas? Y en ese sentido, y hablando de un bien social, querido Alejandro, hay un tema en discusión que nadie ha quedado al margen, que es precisamente el continuar con el horario del verano. Y ¿saben qué? El 63% rechaza el nuevo sistema de horario impuesto por el gobierno porque dicen que falta el sueño reparador, hay inseguridad a la hora de salir de las casas en las mañanas, que hay un aumento de la cuenta de luz. Son parte de un estudio que realizó la Universidad del Desarrollo. Vamos a la nota y comentamos. Seguimos con el horario de verano y todos los días nos levantamos en la más pura oscuridad. Este nuevo sistema de horario ya tiene varios detractores que alegan inseguridad y un aumento en las cuentas de la luz. Todo esto se lo contamos hoy en este informe de Mañaneros. Según una encuesta realizada por El Mercurio, un 63% de los chilenos no está de acuerdo con el nuevo sistema de horario. Es decir, quiere volver al de invierno. ¿Y usted le gusta el horario que tenemos actualmente? ¿Por qué? Se oscura en la mañana. Todos despertamos más cansados que mejor, digamos. Pero hay gente que no le acomoda. Igual la luz del sol afecta en la mañana si no hay suficiente. Algo biológico más que nada. Por la luz de la mañana, a los más chicos que afecta mucho. Bueno, a mi parecer no me gusta, porque considero de que solamente tengo una hermana chica y
se tiene que levantar de noche y tiene que amanecerse de noche. Entonces, no lo encuentro absurdo. Me gustaría que volviera el mismo horario que teníamos antes, el de invierno y de verano. Claro, y es que levantarse e ir a trabajar en la más completa oscuridad no es muy agradable. Además, un 53% de los chilenos cree que la mejor solución para este problema sería volver al antiguo sistema de horario de invierno y de verano. Pero el nuevo sistema no solo tiene detractores, sino que también hay quienes lo apoyan. Por ejemplo, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, es uno de ellos. Me parece que es bastante posible adaptarse a ese cambio de hora, que por lo demás es estrictamente temporal. En un par de meses más, nadie se acordará de este cambio de hora. Pero la cuenta de la luz es otro tema. Al parecer, esta habría aumentado considerablemente, ya que un 59% de los encuestados dice que ha subido su cuenta de electricidad después del no cambio de horario. Y si bien los chilenos se sienten más seguros al realizar actividades por la tarde, resulta que la mayoría de los encuestados tienen más sueño durante las mañanas, dicen que no tienen un descanso reparador y se sienten más inseguros. Este parece ser uno de los temas que más preocupa a los chilenos. Es por eso que ante la posible ola de asaltos que podría traer el nuevo sistema de horarios, la municipalidad de Puente Alto decidió iluminar las calles durante la mañana para proteger a los habitantes de su comuna. Los patos malos se tomaron la plaza, ¿no es cierto? La usaron para pitear, la usaron para ir a tomar copete. Lo que yo quiero es que la gente se tome los espacios públicos. Esta es la inversión, es para la gente buena, la gente honesta de Puente Alto, que se tome esas plazas y además los niños y los estudiantes que también puedan hacer un ingreso al colegio en condiciones de mayor seguridad. Y los puentealtinos se mostraron contentos con la medida, sobre todo por los niños que llegan al colegio muy temprano y a oscuras. Lo encuentro fantástico porque hay que proteger a los niños. Lo importante es proteger a los chiquillos. Y ayuda también la seguridad ahora que todavía están oscuras las calles. Hay muchas personas que están entrando ahora al trabajo y de verdad que se pasa sustos porque uno no sabe qué se puede encontrar en la calle. Súper bueno porque está súper oscuro acá y para los niños no se ve ahí cuando poca visibilidad cuando cruzan. Entonces súper bueno porque así hay menos riesgo de que ocurra un accidente con los niños. El nuevo sistema de horario tiene defensores y detractores. ¿Habrá sido una buena medida seguir con el horario de verano? ¿Qué cree usted? La verdad es que el ministro de Energía, al menos Máximo Pacheco, dijo que tenemos que bancarnos esto por lo menos hasta el 2017. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Por qué tiene fecha de caducación esto? Porque esto es un decreto. Es un decreto. Entonces, como es decreto, hay que esperar que se venza el decreto, que es el 2017. O sea, no voy a echar marcha. No, eso es lo que dijo ayer por lo menos el ministro en... Oye, tenemos muchos Twitter. Y le ganó que abunda, ¿no? Es que cuando tomaron la decisión de hacer este cambio, era por una sensación común en la sociedad de que iba a mejorar la calidad de vida y al parecer no pasó nada. No está pasando. Elizabeth dice lo siguiente: en Calama a las 8 de la mañana hay grados bajo cero. Queremos cambio de hora. Yo soy valdiviano y hoy día está saliendo el sol a las 9:13 minutos. Hoy día salió el sol a las 9:13 minutos para el día. acá sale a las Y si no, 8:30. sale a las 8:45 salió hoy día. Oye, un ejemplo medio cuicón, pero ayer fue a ver una amiga que es doctora, es genetista en realidad ella, y me decía, ¿sabéis que tenía cita con el jardinero, que me tenía que hacer un arreglo, tenía la escoba? Y fíjate que llegó a las 7:30 y tuvo que esperar hasta un cuarto para las 9, seguro no sabía nada. No se veía. Claro, no puedo trabajar si lo veo. La verdad que aquí hay que ver los temas, yo lo llevo término económico, me gustaría ver los términos de productividad. Yo creo que hoy día tenemos un reloj biológico que, según estudios, el año 50 nosotros ya nos desfasamos una hora en Meridiano Greenwich, que nos estábamos con -4, iríamos en -5. O sea, el horario invierno antiguo de Chile correspondía, ya está desfasado en una hora. Hoy día estamos desfasados 2 horas por meridiano. Entonces, la verdad, la productividad afecta bastante importante. Ando con sueño antes de trabajar. Jimena nos escribe, pésimo horario, niños cansados y poca concentración en clases. No todos tienen auto para llevar a sus hijos al colegio. Es inseguro, ese es un punto importante de la seguridad. Vimos lo que le pasó a esta mujer ahí en Vitacura mientras estaba Y lo que están haciendo en Puente Alto con estas luces móviles que las van corriendo para iluminar un poco las calles y de esta manera evitar ciertos asaltos. Lo que encuentro insólito es que una persona no pueda asumir el equívoco.
Porque yo entiendo que esta medida se tomó dada una encuesta de IMARC, encuesta que no tengo idea cómo la hicieron, porque de verdad nosotros acá parece que se hace una encuesta, entonces inmediatamente la tomamos en consideración. Claro. Pero, a ver, las encuestas tienen estudios y uno tiene que ver si es cualitativa, cuantitativa, cómo se estructuran, cómo se preguntan las cosas, etc. Yo tenía un profesor en el doctorado que decía que tú los números los puedes distorsionar hasta que hablen a tu favor. O sea, yo creo que siempre hablamos de acá en interpretación de yo tenía una, exacta, es que es muy importante lo que estás diciendo, Alejandro. Yo tenía una profesora de sociología que también decía lo mismo. Entonces, de repente uno dice, es que la encuesta lo dice. So what? ¿Qué importa la encuesta? ¿O qué? O sea, nos damos cuenta que estamos reclamando en Santiago. ¿Qué pasa con los extremos del país además? Mira, Aliro Cisternas dice lo siguiente: salgo de mi casa todos los días a las 7:10 al trabajo. Aún hasta oscuro me asaltaron. Soy de Copiapó. Pero sí, eso es un tema. Y lo otro, el tema también que la falta de luz produce depresión. Sí, estamos con la depresión invernal por falta de luz. Exacto. Exactamente. O sea, nosotros, para Alexandra, hacemos una encuesta con la Julia mientras veíamos la nota y nuestros niños, una encuesta muy pequeña, pero igual una encuesta. El 100% de los encuestados, el 100% de los encuestados, Eduardo y yo, tenemos a los niños enfermos todo el invierno. O sea, todo este otoño han estado enfermos, no se han Y perdona, años anteriores mi hija no se enferma. El mío tampoco. Yo quiero salir un poco en defensa del gobierno. O sea, yo sé de que hay un descontento general, pero esta decisión, antes de que ya lo estuviéramos viviendo in situ, si tú le preguntas al común de la gente, todo el mundo siempre decía, me encanta el horario de verano, porque uno llega a su casa y está de día, siento que el día es más largo. Entonces, hoy día que nos estamos viviendo la contraparte, es cuando nos damos cuenta de que no era tan bueno. Vamos a un Twitter, Alejandro, vamos a un Twitter de inmediato. Samuel Francisco, me molesta que la gente alegue por el cambio, cuando antes todos reclamaban por el cambio de horario. Está con la Connie. Samuel Francisco pensamos exactamente igual. Que hay un tema re importante. A mí lo que me molesta en general, a lo mejor por hecho de ser de provincia, es que todo en Chile se piensa. ¿Qué pasa? Hablamos recién, por ejemplo, estamos hablando de los costos de día. La gente lo que costaba, ¿no es cierto? Hoy día hablamos de la lechuga. La lechuga estamos diciendo que cuesta 650 pesos en Santiago. ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta en Antofagasta? Impresionante. ¿Cuánto cuesta en Valdivia? Entonces nos damos cuenta que todas las decisiones son tomadas desde Santiago y el resto del país, que es más de la mitad de la población, ¿no es cierto? Le gusta o no le gusta a la gente, le afecta también esa decisión. O sea, ¿qué pasa cuando mis niños están saliendo? Está saliendo el sol a las 9:15 de la mañana y hay 25 para las 7 y ya está oscuro también en Valdivia o en Puerto Montt. ¿Qué pasa con el nivel de ingresos? Cuando mi plata, con un salario mínimo de 220 lucas, no me alcanza para poder comprar un paquete de lechugas todos los días para poder comer en Antofagasta. O sea, yo creo que, lamentablemente, uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, que tampoco es la reforma tributaria, es hablar de un país descentralizado. Mira, estamos viendo precisamente un gráfico que tiene relación con este tema, que dice, ¿ha subido o bajado la cuenta de electricidad producto del nuevo sistema de horario? 59% ha subido, 8% ha bajado, o no sabe y no responde el 33%. No o sea, sabe lo hay que paga. una percepción de más de la mitad de los encuestados que sí creen que le subió la cuenta de la luz por este horario. Mirando lo que dice la Connie, es que yo... Mira, es que a mí me sorprende cómo se toma la decisión, porque efectivamente el horario que a nosotros nos correspondería por uso horario es el de invierno, es una hora... No, son dos. En estricto, sí, porque el 50 ya se corrieron. Los 50 corrimos, entonces Bueno, ya eran menos o sea, dos. ya estás corrido en el horario que te corresponde. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente no ha bajado la cuenta de la luz, que se supone que era... No estás ahorrando energía. Efectivamente, yo no sé qué es lo que le pasa a usted y voy a ser súper centralizado. De verdad, a mí ir a dejar a mis hijos al colegio de noche se me parte la guata. Claro, obvio. Y eso que yo tengo el privilegio de poder irlos a dejar, etcétera, yo me imagino para la gente que no puede hacer eso. Por supuesto. Yo también tengo el privilegio y cuando salgo con niños, ayer por ejemplo, con menos de un grado, comentando hace un rato. una cosa que es paupérrima, niños que van al preescolar y tú te das cuenta que agarran la temperatura mínima del día. Está rompiendo el ciclo de sueño para sacarlo efectivamente a la hora peor del día, al mayor frío, en ambiente altamente Y contaminado. eso que, perdón, estamos hablando de Santiago, pero no estamos hablando de lo que pasa en el sur de nuestro país, en Aysén, a la hora que está amaneciendo. De verdad, yo siento que como otros países deberíamos tener distintos horarios. Nos gusta o no, pero horarios según la región. Me llama la atención ayer que Máximo Pacheco salía hablando en el diario La Segunda y era como, ¿sabes qué? No aleguen más porque esta decisión está tomada hasta el 2017. Eso es lo que también Entonces, da rabia. como que da rabia esa actitud porque... Claro, ¿por qué si te gusta, te gusta. Si te Muy gusta así. bien y si no me da lo mismo. ¿Por qué no escuchar la sensación Bueno, que y es un existe en poco lo que las está calles, pasando reflejado, los Connie, problemas? lo vemos en la baja, ¿no es cierto?, de la baja de la popularidad de la presidenta del gabinete. O sea, hablamos de la reforma tributaria, de la importancia de hacer modificaciones. Hoy día estamos con crecimiento cero. Si en Chile no hubiésemos tenido una baja importante de los productos de retail, de los commodities, como el combustible, hoy día estaríamos con crecimiento cero o negativo. Pero la reforma tributaria no se toca el tema de los horarios. Yo creo que lo que necesitamos hoy día son mayores niveles de flexibilidad, porque el país requiere flexibilidad. Pues también mira, oye,
Exacto, como ciudadano. El ministro Máximo Pacheco ayer en el diario La Segunda señaló, este decreto está firmado por un periodo de 2 años y ese decreto va a vencer. Cuando vence se dirá si se mantiene o se modifica el horario de verano al de invierno. Ahora, ¿qué pasaría? Tú hablabas de flexibilidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los colegios cambiaran el horario y entraran a las 9 y media de la mañana? ¿Habría una mejora ahí? Se lo planteamos en el debate luego de este consejo de mi querida Juli Villar. Así es, porque aproximadamente 9 de cada 10 mujeres no se sienten bellas al mirarse al espejo. Y esta realidad es algo que Ésica quiere cambiar. Por eso Ésica presenta el movimiento Me Encanta Lo Que Veo. Es que las mujeres somos muy duras con nosotros mismas. Siempre estamos mirando nuestras imperfecciones y es justamente por esto que junto a Ésica te invitamos a que desde hoy redescubras lo mejor de ti. Encuentra un tiempo para ti, para mirar tu interior y empezar a mirarte de verdad. Mírate segura, valiente, confiada y cada vez que veas tu reflejo, acuérdate de esa hermosa mujer que es capaz de lograr absolutamente todo. ¿Y tú, qué ves cuando te ves? Con Ésica, tú y tu belleza lo pueden todo. Fuerte el aplauso para Ésica y este impresionante movimiento. Eduardo. Ya vi, Juli, véngase para acá de inmediato y saludamos por supuesto a Ésica que está con nosotros en Mañaneros. Tenemos un mensaje a través de Twitter. Atención, Paulina Agurto, Punta Arenas, fin de semana pasado, 10:15 de la mañana, recién salió algo de sol con 2 grados. Imagínense a las 8 de la mañana. Abrazo a todos los magallánicos. Por eso, ¿por qué no lo podemos tener como otros países distintos horarios? En nuestras regiones, según las dependencias de cada región. Y reconocer los errores, o sea, cuando la verdad que yo creo que hoy día la ciudadanía, tenemos la ciudadanía descontenta, tenemos, ¿no es cierto?, niveles históricos de baja de popularidad de la presidenta, pasa lo mismo con el gabinete, inclusive con el cambio ministerial, que ya prácticamente este romance, ¿no es cierto?, que ha pasado con el ministro Hugo y el ministro Valdés, ya pasó en términos estadísticos de ¿no es cierto?, la encuesta. ¿Por qué no replantearnos? Yo creo que hoy día la sociedad es una sociedad que está mucho más activa, mucho más exigente y también estamos esperando respuesta y queremos el porqué. No simplemente porque tomamos una decisión que dura 2 años y hay que abancarse. Yo creo que hoy día necesitamos respuesta, ¿no es cierto?, y debatir los elementos de una manera más profunda. Mira, hay un tema que del cual, por supuesto, deriva este mismo tema, que es la falta de luz. ¿Cómo nos afecta? Alexandra algo nos adelantaba. Pero además del horario, hay un fenómeno que tiene que ver con las construcciones. Cada vez hay más edificios en todas las ciudades de nuestro país. Cada vez hay más casas que están aisladas. Cada vez hay menos luz, incluso dentro de los mismos departamentos. ¿Cuáles son los problemas de vivir en una ciudad que carece de sol? Ponga atención a lo siguiente. Piense en su ciudad y cuántos edificios tiene. Muchísimos y cada vez más. Es que de un tiempo a esta parte donde usted mire hay grandes y altas construcciones. ¿O me equivoco? Los edificios se toman Chile. Para algunos es positivo, para otros todo lo contrario. Sobre todo si usted tiene una casa. Con este frío, una construcción de más de 10 pisos afecta directamente a quienes residen en una vivienda particular. Se hicieron reclamos y qué sé yo, en fin, se hicieron algunas mediciones de ruido, pero lo único que se logró poner fueron algunos paneles acústicos que en algo mitigaron el ruido. Él es Mauricio Montesinos, uno de los vecinos de Bellavista que se opuso a vender su casa y mire lo que ocurrió. Más de alguna oportunidad yo tuve que salir al patio. Si salía al patio tenía que salir con casco. Le comuniqué todo esto a la empresa y ellos tomaron algunas medidas, pero por lo menos tuve en 3 ocasiones lluvia de piedras sobre mi casa. Fue un asunto bastante peligroso, la verdad de las cosas. En poco tiempo será completamente rodeado por este centro comercial, que no solo afecta con ruidos molestos, seguridad y aislamiento, sino que al ser una construcción más alta a su casa no le llegará la luz del sol. Hay un grupo de vecinos que somos una cierta cantidad de gente que no quiere abandonar este lugar y lo hemos defendido. Lo mismo está ocurriendo en la comuna de Macul. Casas que colindan con edificios que se están creando obligan a los residentes a pasar frío y con esto aumentan también sus gastos. Que este edificio que se construyó a solo metros de mi casa tiene 14 pisos de altura. Nos ha significado una disminución importante en la temperatura que tenemos al interior del hogar, sin dejar de considerar que las cuentas, por ejemplo, en invierno, por concepto de electricidad aumentan y también el gas que tenemos que utilizar
para generar una temperatura agradable al interior del hogar. Estas casas a las 4:30 de la tarde ya no van a tener nada de luz ni sol. Por lo tanto, las estufas las estábamos usando 3-4 veces más de lo normal que se usaba antes de contar con estos enormes torres. Las casas en este minuto están súper afectadas por los edificios altos. La mayoría de la gente es adulto mayor, por lo cual las enfermedades son serias. O sea, si tenemos edificios de menor altura, el sol puede dar la vuelta, el giro normal y calentar nuestras casas. Pero mire este otro caso aún más extremo. Conocida como la casa aislada, edificios donde usted mire y él ya no sabe qué hacer. No tiene privacidad, su casa es tan helada como un refrigerador y la calefacción tampoco da abasto. No sale el sol a las 8:30, 9 de la mañana, 8:30, hasta las 11:30 y ya desaparece el sol y aparece un poquitito en un ángulo. Vuelve otra vez el frío, vuelve lo que es el cobijarse en un hogar ahí esperando el otro día. Y ese ruido está al otro lado. Y velando solamente por una tranquilidad que ojalá que se termine, pero por lo menos un año más. Casas con falta de luz natural será una de las peores consecuencias de la construcción de edificios a su alrededor. ¿Qué puedo hacer si vivo en una casa y no la quiero vender, pero mis vecinos sí? Bueno, en primer lugar, nadie puede obligar a vender. Cada propiedad y cada propietario es individual en su terreno. Se producen fenómenos inmobiliarios, eso sí, relacionados con el valor. Esas propiedades tienen un alza en el precio, empieza un alza sostenida hacia arriba hasta que llega un punto en que o se vende o te deshaces de la propiedad o la propiedad va a empezar a caer porque se empieza a quedar aislada. ¿Existe alguna manera de cerciorarme que mi casa no va a ser rodeada por edificios, dejándome sin acceso a la luz solar? La única forma de hacer frente como a la especulación de que de la noche a la mañana se levante una torre habitacional de 20, 30 pisos colindante a tu casa es a través de la regulación. Y esta regulación se lleva a efecto a través de un plano regulador. El plano regulador es una herramienta precisamente que se utiliza para planificar y poner ciertas restricciones. Muchos de estos planos reguladores están publicados en los mismos portales municipales y si no, se puede pedir libremente en la dirección de obra del municipio. En Santiago, el casco histórico es uno de los que tiene mayor cantidad de edificios, pero esto es pan de cada día en las ciudades. Casas oscuras y aisladas, ¿cómo evitar esta difícil realidad? Un problema que se va tomando de distintos barrios, distintas comunas. Hay algunas comunas como Las Condes donde tienen prohibición o está más estipulado cómo no pueden quedar casas islas. Vemos la realidad de Santiago Centro. Aquí en Macul, de los vecinos que se negaron a vender. Yo creo que una de las comunas más lindas de Santiago y hoy día está convertida claramente en algo desechable, puro edificio. Perdió como la identidad. Sí, te queremos agradecer que haya estado con nosotros hoy en el programa. Un abrazo grande, compadre. Qué bueno que volvió. No le vamos a dar más vacaciones. Nunca más vacaciones. Me quedan debituteando en otros lados como lo he visto. 11:28. Vamos a avanzar. Hablemos del amor. Sí, porque hay una pregunta, Alejandro, que nos hacemos muchas veces nosotras, sobre todo las mujeres. ¿Cuándo saber si aquel hombre que a uno le gusta, pero son solo los amigos, dejó de ser solo una amistad y él también yo le gusto? ¿Cómo poder saber si a mi amigo le gustó? ¿Cómo saber si me está haciendo ojito o se le metió una pestaña en el ojo? Pongan atención a la siguiente nota, mira. ¿Cómo saber si me quiere como amigo o le gusto? Es la gran duda que tenemos al momento de conocer a una persona, pero hay señales que usted puede considerar muy obvias y finalmente es lo que menos está pensando, como este ejemplo. ¿Tanto que me mira? Sí, estoy seguro que es con deseo. Esa mirada no es de amigo, es de algo más. Uy, el manso moco que tiene el Charlie. Ya, pero igual es mi amigo. ¿Le digo o no le digo? Sí, aunque usted no lo crea, este tipo de situaciones pasan y para ambos sexos. Y es que muchas veces nos pasamos los rollos que nos confunden. ¿Por qué se produce esto?
la relación se va haciendo más cercana, se va haciendo más estrecha, una de las personas o ambas personas empiezan a expresar sentimientos y a tener la necesidad de estar con la otra persona más del tiempo razonable. Por lo tanto, empiezan a involucrar sentimientos y empiezan a dedicar mucho más tiempo porque la extrañan, porque la echan de menos y porque necesitan estar con ellas constantemente. Un consejo es que nunca dé por hecho que una persona le esté tirando los palos, por más que este haga gestos con los que usted se ilusione, como este caso. ¿Sale de frío? Mucho frío. Ah, pero te estoy ufando. ¿Te tinca? ¿En serio? ¿Sí? ¿No te ¿Ya? prestas? No. ¿En serio me prestáis? Sí, mira, te presté para cuidarse. Me prestó su bufanda. Es su prenda favorita. Más que confirmado que le gusto. Puede verse como absurdo, pero pasa, y sí que pasa. Así que ponga mucha atención de cuándo es un cortejo o un simple gesto de amistad. Un cortejo entre una pareja es cuando pasa a ser una relación de amistad y ya hay, por ejemplo, invitaciones a salir, invitaciones a comer, invitaciones al cine. Constantemente hay detalles que van marcando la diferencia entre una amistad y una posible relación. Una persona trata de sorprender, por ejemplo, a la otra con ciertos detalles. Hay una preocupación mayor por la otra persona. ¿Cómo saber si me quiere como amigo o le gusto? Ese olfato lo tienen muy bien desarrollado las mujeres, quienes al saber que un hombre está interesado en ellas, juegan el rol de amiga y se aprovechan, como en esta ocasión. Oye, Charlie, presta un poquito el celular, cortito. Sí, obvio, sí, dale. ¿Sí? Gracias. ¿Quería llamar? Sí, pero muy corto. Tengo miles de minutos. Llama. Llama. Gracias. ¿Por qué me pidió el celular a mí? Siendo que hay muchos más hombres. No creo que me esté calentando la sopa. Cuando hay un alto grado de interés, cuando esa persona me quiere acompañar a cualquier parte donde yo voy, aunque sea un trámite, que sea engorroso y que sea fome, pero aún así quiere estar conmigo y quiere dedicar la mayor parte del tiempo a estar conmigo. Por lo tanto, cuando esa persona ya decide involucrarse con la familia, decide involucrarse con mis amigos, decide involucrarse con mis colegas de trabajo, es porque ya obviamente hay un interés mayor, una relación hacia lo que es obviamente una, entre comillas, futura relación de pareja. El llamado es a no confundirse cuando te quieren como amigo o amiga y saber cuándo tirarse a la piscina y que ésta tenga agua, que lo peor que puede decir es que le gustas, porque tienen una gran amistad. Tenemos tweets, señoras y señores. Vamos con el tweet. Dice lo siguiente, Alison. Mi amigo estuvo enamorado de mí 4 años. ¡4 años! Nunca me di cuenta. ¿Cómo saber si él está enamorado de ella o la quiere como amiga? Y al revés, ¿cómo saber si las mujeres nos tiran señales y uno que es pavo de nacimiento no se da cuenta? Alexandra Vidal nos va a enseñar todo eso a la vuelta a esta pausa comercial. Lápiz y papel, lápiz y papel. Ya volvemos, Alexandra. Una pausa y ya volvemos. Y la pregunta que nos hacemos a esta hora cuando son las 11:40 es ¿me quiere como amigo o algo más? Alexandra nos va a contar todos los detalles luego de este Twitter. Yo soy el fitoco, dice tal cual así. Sí. A mí me pasó eso con una amiga. A veces caminábamos de la mano, pero cuando di el paso, me dijo que no. Y dolió. Sí. No, espérate, ella lo tomaba de la mano, paseaban, se miraban. Pero cuando él quiso, ella le dijo, no te vas a ir rollo. Le calentó la sopa. No. En buen chileno. ¿Cómo se sabe? Mira, primero hay que decir dos cosas. Se pregunta uno siempre si existe la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Ya? En algunos casos sí. Sí, existe. Así que no se puede decir que no podemos hacer rotundo. Perfecto. Segundo, ¿cómo le toma la mano? O sea, uno siempre sabe, la Julita, cuando es una amistad o cuando... ¿Por qué se ríen? ¿Qué es esto? Bueno, te juro que Salfate estaba enamorado de ella. Estoy contento. Ya, pongámonos serios. Ya, Alexandra, me gustaste. Lo que pasa que es re importante porque hay mujeres que llevan mucho tiempo siendo amiga y haciéndose la amiga porque siente algo por ese hombre y ese hombre seguramente no siente algo. O sea, uno se da cuenta cuando se necesitan, cuando empieza a ser una dependencia, cuando se llaman todos los días, cuando hay una necesidad del otro. Entonces quiere decir que esto ya no es una amistad pura, sino que hay una necesidad del otro, ya eso es amor. Ahora sí pasa que a veces a una mujer le puede gustar su amigo
y no necesariamente a él a ella o él a ella. Entonces callan esperando tener la esperanza. Prefieren seguir estando al lado de ellos como amiga que perderlos definitivamente. Claro, y lo más triste de todo, que escuchan todas las historias amorosas que le cuentan. Mira, Juli, tú. Fran Leiva, mi amigo me dijo que yo le gustaba y que si no empezábamos algo ya no seríamos nada. Hoy cumplimos 10 años casados. A mí me dijeron... Pero espérate, no siempre eso se da. No sé, por eso te digo, a veces se dan las dos partes y uno siempre sabe cuando le gusta al amigo o el amigo cuando le gusta a uno. Por lo tanto, si hay un sufrimiento y si ya no se dio al principio, es mejor retirarse. Muchas veces le tenemos miedo al rechazo, porque así como le tenemos miedo a muchas, pero muchas cosas. A perder el trabajo, a enfermarnos, a la muerte. A la muerte. ¿A qué le tenemos miedo los chilenos? Ponga atención a la siguiente nota. A ti. ¿Qué miedo? ¿A qué le tiene miedo? Morirme y no ver más a mis hijos. No verlos nunca más. Ese es el miedo más grande que tengo en la vida. Hoy en día hay muchos lanzas. Mi miedo más grande, la verdad, sería que no tuviera los medios suficientes como para darle las cosas que le faltan a mi hijo. El temor es una emoción dolorosa que aflora en los seres humanos por diferentes situaciones. Como en este video, vea con mucha atención los seres de color negro que representan el miedo. Esta persona se siente insegura y los seres de color negro representan el temor. ¿Le ha pasado alguna vez? Puede que usted no se explique mucho de sus miedos y los considere fobia, pero ¿cuál es la relación o diferencia de ambos? El miedo es una reacción fisiológica instintiva de protección que nos obliga a quedar paralizados o huir de un lugar. En cambio, la fobia es una sobrereacción respecto a un estímulo que realmente no implica una amenaza, pero que genera la misma reacción física. El temor se vuelve algo preocupante cuando comienza a ser constante en la vida diaria de los seres humanos. ¿Es de las que siente miedo seguido o por todo? Entonces, hay gente que vive un trastorno que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que le tiene miedo a todo. Es como en esas películas así de los perritos que le tienen miedo a todo y se asustan. Bueno, es un poco, burlesco, pero en el fondo esa es la idea. Entonces esas personas, aunque saben de que el miedo es irracional, no son capaces de tenerlo. Dicen que hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos, o jamás temerle a lo desconocido, pero es complicado despojarse de estos temores fácilmente. Este video grafica muy bien que el miedo nos acompaña a cualquier lugar. O el estar en un ascensor y ver que no puede salir. Así es como comienza a acrecentarse el miedo y cada vez se hace más grande. Ojo que muchas veces el miedo puede ser algo positivo. ¿Por qué se preguntará usted? Porque nos permite aterrizar las ideas y ver fríamente el camino a seguir. Nosotros tenemos miedo porque la gente del pasado, en las épocas de las cavernas, que no tenía miedo, fue devorada por los leones. Nosotros tenemos miedo como una respuesta inmediata de aprender algo que puede ser un peligro. Entonces, cuando tú le tienes miedo a algo, o tú aprendes, o tienes una experiencia súper mala con algo, tú inmediatamente aprendes de que eso es un peligro. Salimos a la calle a preguntar a la gente cuál es su miedo más recurrente. Vea qué nos dijeron. La soledad. De quedarme sola. Perder a mi hijo. Sí, ese es el miedo más grande que yo sentiría. Hay varios tipos de miedos, los más existencialistas. Miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo a la crítica, miedo a enamorarse, miedo a la soledad, etc. Es bien interesante el dolor existencialista porque también tiene una región en el cerebro, una zona que se llama el cíngulo anterior. ¿Qué es lo que pasa? Esas personas tienen un dolor físico, tienen un dolor, una especie, una sensación de vacío y dolor, que es una reacción de su cerebro que está constantemente diciéndolo, hay un problema, estamos mal por algo. Entonces estas personas realmente empiezan a desencadenar nuevamente una reacción física de malestar a partir de este dolor abstracto. Ojo con las fobias, que estas son trastornos y no emociones intensas como lo es el miedo. Como por ejemplo, fobia a las alturas, a los ascensores, a cruzar la calle, a viajar en avión, a insectos, objetos, etc. Una emoción que se vuelve intensa y dolorosa es el miedo, situación por la que todo ser humano ha pasado y más de alguna consecuencia, para bien o para mal, le ha traído. Yo le pregunto, ¿cuál es su miedo más recurrente?
con el hashtag Opino Mañaneros. ¿A qué le tienen miedo ustedes? Mientras tanto, qué rico cuando uno llega a la casa y está toda tu familia esperándote con algo delicioso para comer. Sobre todo si la mesa está llena de productos, de los ricos además productos Colún, que son elaborados en su origen con leche fresca. Por eso tienen ese exquisito sabor natural. Comparte con quienes más quieres la completa y rica línea de productos Colún. Colún, toda la magia del sur. Gracias, Colún, por estar con nosotros hoy aquí en Mañaneros. Fuerte el aplauso, Juli. Excelente, Eduardo. ¿A qué le tenemos miedo los chilenos, Alexandra? ¿A la muerte, a perder el trabajo, a quedarnos sin plata? ¿Cuáles son los mayores miedos de nuestro país? Primero quiero decir que es un tremendo tema porque hoy día hay mucha gente que está paralizada y con conductas evitativas básicamente por el miedo. Y el miedo, de lo que hablaba mi colega, tiene que ver mucho con... O sea, es una emoción tremendamente positiva porque nos permite sobrevivir. Pero también hay miedos que son aprendidos y que básicamente están con nuestros pensamientos. Pero nos anulan de repente. Por eso, porque llegamos a un extremo que es el pánico y que hoy día el chileno sufre mucho de crisis de pánico. Y eso tiene que ver con muchos miedos que se gatillan por el estrés, por estos pensamientos. El chileno tiene miedo hoy día, por ejemplo, se asusta, tiene miedo generalizado con cuanto a lo que está pasando con la poca seguridad que hay en nuestro país. Te fijas que ahora hay miedo en las mañanas cuando salen con los niños por los asaltos. Hay miedo a los encierros, hay mucha claustrofobia, que no necesariamente cuando tú tienes miedo, por ejemplo, al ascensor, quiere decir que es una fobia. Luego viene una fobia cuando ya te invalida. Pero básicamente también tienen miedo a enamorarse, también hay tantos miedos por la... Todo, ¿no? Hay gente que llega a la consulta y te dice, yo estoy pasando por un súper mal momento, tengo miedo a todo. Y en ese contexto ya están totalmente paralizados, porque finalmente, cuando uno tiene miedo, nosotros tenemos una amígdala en el cerebro, 2 amígdalas, que tienen que ver con las emociones, y que tienen que ver con la rabia y con el miedo, etcétera, y que es la que finalmente se activa disparando todo el sistema nervioso automático, que es el que te va a crear las sensaciones cuando tú tienes miedo y que entras en un círculo vicioso con las crisis de pánico. ¿Cómo nos curamos del miedo? ¿Cómo se nos pasa? Yo creo que el miedo tiene que ser con terapia, porque finalmente son miedos tan irracionales que no tienen ninguna sustentación, pero tú tienes que valorar y validar lo que está sintiendo la persona. O sea, ¿y cómo llegamos a otorgarle veracidad a un miedo? ¿Cómo uno en su cabeza dice, es normal y es súper justificado que yo tenga temor por tal o cual situación que se pueda venir? Primero, cuando hay situaciones traumáticas, por ejemplo, asaltos, terremotos y todo, se podría justificar que tú le tengas miedo al terremoto, los temblores, etcétera, porque hubo una situación que a lo mejor fue traumática. Que es un imprinting. Sí. Ahora, eso tú tienes que repararlo porque estamos en un país que es, obviamente, de temblores, de terremotos. Un país sísmico. Claro. Pero hay otros miedos que son heredados por tus papás, con los ascensores, con muchas cosas, o miedos que son totalmente irracionales, y en ese contexto uno tiene que pedir ayuda para poder trabajarlo y tú te puedas, porque si no te vas limitando tu vida. Perfecto. Por ejemplo, hay mucho miedo social también, hay gente que tiene, no estoy hablando solamente de llegar al extremo de la fobia social, sino que miedo a hablar en público, miedo para ir a una entrevista, que tiene que ver con la inseguridad. Entonces, ¿hay técnicas para superar esos miedos, para trabajarlos, para ir de alguna manera fortaleciéndote y que no te paralicen? Todo eso lo va a contar Alexandra, pero luego esta breve pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. No puedo creer esto. 57. Antes de irnos un aplauso para Christopher, nuestro coordinador. Ya, bueno, molesto. El donador. Ahí está Christopher, lo vamos a mostrar. Saluda a la cámara, Christopher, saluda a la cámara. Aplauso para Christopher. Aplauso para Christopher. Muy bien. Ya, ¿cómo enfrentar nuestros miedos? ¿Cuáles son los tips para poder salir del miedo? Yo sé que tengo el tiempo súper corto, pero acotado y todo, pero quiero decir 2 cosas. Que los miedos, básicamente, lo que ya expliqué, generalmente tienen que ver con nuestros pensamientos. Los he escuchado a ustedes. Tengo miedo a la vejez, tengo miedo al Alzheimer y todo. ¿Por qué empezamos a no vivir el aquí y el ahora? Que estamos todos sanos, que nuestros hijos están bien, que en este minuto no estamos con problemas económicos. Sin embargo, sí hay gente que puede tener problemas, y que uno empieza a tener miedos porque empieza a pensar en el futuro y empieza a angustiarse, lo cual crea mucha incertidumbre en muchas cosas. Hay gente que está sentado y que dice, en el fondo, tengo que tomar el ascensor o el metro, puedo quedar encerrado, finalmente se va invalidando. Entonces hay que conectarse con esto, con el aquí y el ahora de lo que estamos viviendo. Y en segunda instancia hay técnicas para la gente que está con crisis de pánico, con miedos que son realmente invalidantes. La terapia cognitivo-conductual,
la terapia con hipnosis, el MDR, que es a través de los movimientos oculares, que es una técnica que básicamente se trabaja para lo que estábamos hablando cuando hay situaciones traumáticas, porque esas situaciones traumáticas, si tú no logras trabajarlas, te vas a invalidar la vida y además vas a traspasar esos miedos a tus hijos, Eso a la es familia. Mira, Carolina Márquez nos escribe: tengo miedo a perder o que me roben a mi hijo, me da angustia, de solo pensar se me salió el corazón. La mayoría de los tweets que nos mandan tiene que ver respecto de los hijos. Que se enfermen. Sí, pero ¿por qué ella tiene miedo? Te fijas que son miedos como más irracionales, hasta bien, y lo está pasando mal. Entonces, si tiene ese miedo, ¿qué está pasando? ¿Con quién se va el hijo? ¿Por qué se lo van a robar? Entonces, tú no tienes que empezar con el miedo a colocar el ABC, que otro día que venga vamos a explicar lo que es el ABCD. Porque lo que la tú estás validez del pensamiento. Porque el miedo finalmente es lo que tú... puede ser lo que yo estoy pensando. Claro, lo que tú estás instalando es que generalmente el miedo está basado en algo que aún no ocurre y que probablemente capaz nunca pase. O sea, tú estás hablando del Alzheimer, cuando el Alzheimer llegue, o uno está hablando cuando uno va a ser anciana y que no quiere dar problemas. Ok, entonces, si tenemos ese miedo, cuidémonos ahora de no pasar tantas cosas que nos hacen mal. Tremendo tema, pero se nos acabó el tiempo. Lo vamos a volver a abordar. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Querida, más reja que nunca. Gracias, Jaime. Gracias, Poli. Gracias, Alfa. Y gracias a todos ustedes. Sigan con los intrusos. Y nos vemos mañana a las 10. Que estén bien. Chao, buenas tardes.